Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Bienvenidos al webinar del día de hoy. El webinar del día de hoy está titulado Contratos de licenciamiento, qué se debe tener en cuenta al momento de negociar y qué no. Está organizado por el Arte Moure y su presentación estará a cargo de nuestro socio, director del área de innovación, protección y transferencia y el gerente de nuestra oficina en Tokio, el doctor Carlos Alberto Parra. Yo soy María Elena Garavito, coordinadora de Mercado del Arte Moure y seré la moderadora de este seminario online. Gracias por acompañarnos. Antes de empezar, voy a compartir con ustedes una información importante. Todos los asistentes, excepto nuestro panelista y su moderador, estarán silenciados. Esta presentación será grabada y estará disponible posteriormente en nuestra página web. Al final de la sesión daremos un espacio para resolver todas sus inquietudes. Por este motivo, les agradecemos utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra dispuesta en la parte inferior de la pantalla durante toda la charla. Habiendo dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro seminario. Carlos, muy buenas tardes, buenos días para ti. Gracias por tu apoyo y bienvenidos. La audiencia es toda tuya. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por su tiempo del día de hoy para que conversemos sobre esos temas de licenciamiento que seguramente todos entienden. Espero que todos me estén escuchando y me estén viendo, estén viendo mi pantalla adecuadamente. Como decía Marilena, pues mi nombre es Carlos Parra. Y vamos a hablar un poco de algo que a mí me fascina, ha sido parte de la pasión mía para las personas que me conocen y que están el día de hoy acompañándonos, pues conocen un poco la pasión, el cariño y el afecto que tengo yo a este tema particularmente. Y por eso para mí es un placer, es realmente un gran gusto conversar con ustedes sobre este tema. Vamos a tocar algunos puntos. A ver si esto funciona. Esta es como la agenda que quisiera proponerles a ustedes para conversar. Espero que tengamos tiempo suficiente para que podamos hablar del tema, para que podamos conversar un poquito sobre lo que ustedes piensan al respecto, sus propias experiencias, sus propias actividades en este campo, problemas, dificultades, retos, éxitos, por supuesto, y por qué esto puede llegar a ser muy interesante. Voy a arrancar a hablar un poquitico de algo que ustedes seguramente saben muy bien. Muchas de las personas que seguramente están aquí en esta conversación, pues trabajan muchos temas de ciencia, tecnología, innovación, están muy ligados a esos asuntos, es posiblemente parte de su día a día. Ustedes seguramente son unos expertos en el tema. Y me gustaría en este día pues, arrancar un poquitico haciendo un poquito el link, la relación entre lo que es innovación y voy a utilizar el Global Innovation Index, que como ustedes saben, el reporte para el 2020 salió hace unas pocas semanas. Y voy a tratar de hacer alguna clase de aproximación sobre lo que significa en términos de licenciamiento o por qué el licenciamiento puede tener alguna clase, algo que ver con la posición que está Colombia, particularmente ahí, y cómo eventualmente puede ayudaros público a tener sentido sobre eso. Y voy a avanzar a alguna idea, a ver cómo les parece, y me encantaría escuchar sus opiniones y retos al respecto. La segunda parte va a ser un poquito hablar exactamente qué es lo que licenciamos, si licenciamos propiedad intelectual o licenciamos activos intangibles. Ahí significa activos intangibles. En la tercera parte de esta conversación voy a tratar de hablar un poquito de los tipos de licencias, hablar de las clases de licencias y tratar de conversar algunos temas, eventualmente traer algunos ejemplos y algunos casos que hemos traído o que hemos tenido nosotros para ilustrar un poquitico a lo que me refiero. Con base en eso, pues espero que tengamos ya tiempo suficiente como para que podamos abrir un poco la audiencia para recibir sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, por supuesto, sus casos y eventualmente sus correcciones y hasta regaños si tienen con relación a lo que les propongo el día de hoy conversar. De nuevo, les agradezco mucho por su tiempo y si les parece bien que arranquemos con la primera parte de la agenda, hablemos un poquitico de esto. Ustedes ya seguramente han revisado con detalle, con mucho gusto, con mucho cuidado,
el Global Innovation Index, que salió hace muy poquitico, que liberó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y las cosas que estuvimos hablando acá, seguramente ustedes ya lo han visto, ya lo han visto, ya lo conocen, ya lo puedo revisar muy bien. Esto que ustedes aparece en el Global Innovation Index, y particularmente para Latinoamérica hay tres países que aparentemente están en la vanguardia, o que de acuerdo con el reporte por lo menos están en la vanguardia. Eso es Chile, otro es México, que está subiendo, Costa Rica, que está un poquito más arriba, que bajó un poco. Pero lo que es interesante es aquí mostrar, y creo que ustedes han podido ver, que un poco en ciertos sectores, en ciertos países, por ejemplo, en ciertas áreas, región del mundo, hay un crecimiento importante de países en vías de desarrollo que están haciendo un trabajo de investigación, desarrollo e innovación interesante, muy importante, que ha habido este año, que ha sido un año bastante especial por razón del COVID-19, que ustedes saben muy bien, y que en razón de eso, muchos de los esfuerzos que había de inversión en ciencia y tecnología se han suspendido de alguna manera o se han redireccionado sustancialmente a tratar de atender la pandemia. Y eso ha habido, por supuesto, un aumento de inversión en ese sentido, hacia esa dirección, pero por supuesto hay alguna preocupación y el reporte lo indica sobre exactamente el tema de funcionamiento y de inversión en esos recursos. Pero me parece que es muy interesante que haya un crecimiento tan importante de países en vías de desarrollo, en este índice de innovación, que en esos países esté creciendo de manera tan importante la inversión en ciencia y tecnología y en innovación particularmente, y cómo eso tiene un impacto en el crecimiento, en la generación de riqueza. Y lo que quisiera yo avanzar aquí particularmente es que hay unos países, y yo voy a hacer un pequeño ejemplo, una pequeña comparación basado en, los reportes, en este reporte entre, por ejemplo, nuestro vecino Costa Rica, que es un país que está muy cerca a nosotros, que está muy próximo a nosotros, con que tenemos una relación muy cercana, pero que curiosamente, aparentemente, de acuerdo con el reporte, está en un nivel mucho más interesante. Vamos a mirar la comparación al respecto. Y la propuesta que quiero hacer al respecto es que la inversión en ciencia y tecnología pública y privada, que en Colombia infortunadamente no ha crecido de manera estable por los pasados años, tiene mucho que ver el tema del licenciamiento con llevar esa ciencia y tecnología, esa inversión en ciencia y tecnología, esos resultados de ciencia y tecnología al mercado, a la sociedad. Es decir, que de alguna forma transformar parte de esos resultados, esos productos, esos servicios, esas tecnologías creadas, desarrolladas a partir de esa investigación, inversión en ciencia y tecnología, al mercado, a la sociedad. Y uno de los mecanismos a través de los cuales eso se está llevando a cabo o se lleva a cabo, o en teoría por excelencia debería llevarse a cabo, es licenciarlo. Y particularmente este que ustedes ven acá, que es uno de las gráficas que aparecen en el Global Innovation Index este año, y quiero siempre llamar la atención sobre esos 7 aspectos que están llamando ellos la atención, que están midiendo y que han medido, y particularmente cómo está el estado de Colombia, que es la línea azul, que es acá. Particularmente en 2 puntos que me interesan muchísimo. Por supuesto, hay algunos aspectos en donde Colombia está por encima del promedio de Latinoamérica, inclusive en algunos del promedio de los países de superior o mediano ingreso. Pero hay otros en donde evidentemente tenemos algunas debilidades particulares, y quisiera llamar la atención sobre eso, básicamente sobre lo que llaman Creative Outputs y Knowledge and Technology Outputs, que básicamente se refieren que tienen mucho contenido de propiedad intelectual. O sea, qué clase de generación de propiedad intelectual se está produciendo particularmente, y cómo eventualmente esto puede estar ayudando a mejorar los indicadores, y sobre todo a llevar esa ciencia, tecnología e innovación, esa inversión que estamos haciendo de alguna manera, y esos
esos resultados que están ocurriendo de las actividades de investigación, desarrollo e innovación de los actores que participan en el mercado, en el mercado o en nuestro país, cómo se está reflejando particularmente y cómo eventualmente se está llevando eso ahí. Y ahí el licenciamiento para mí es clave porque es uno de los mecanismos, una de las herramientas, uno de los instrumentos que permite llevar esta creación al mercado, que llevarla a la sociedad, comunicarla. Y una cosa que me parece supremamente importante y es que haya posibilidad de difusión y acceso a esa tecnología, a esas soluciones técnicas, a esas invenciones, si ustedes lo permiten, o a esas creaciones en general, realmente, um, por parte de la sociedad. No solamente colombiana, pero principalmente la colombiana, y la internacional también. Y creo que aquí es un punto en donde que nos toca trabajar y que si ustedes miren un poco esta línea que está acá, que es básicamente la que muestra de alguna forma los top 10 países en el mundo. Esta línea, aunque está un poquito aplanada acá, pero sigue habiendo aquí una diferencia bien importante en la manera como nosotros estamos ahí. Estamos definitivamente por debajo en esto, por lo menos en Knowledge and Technology Output, estamos por debajo de los países, aunque estamos relativamente por encima de Latinoamérica, en lo mismo en Creative Outputs, y a mí particularmente me preocupa un poquito ese tema. O sea, creo que hay un trabajo por hacer. Yo que he tenido la posibilidad de trabajar con muchos de los que nos están el día de hoy, muchas de sus organizaciones, de empresas, universidades, pues he tenido la posibilidad de tener un acercamiento muy, 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 muy próximo a las actividades, a los esfuerzos, a todo eso que se lleva a cabo en las empresas, universidades, centros de investigación, emprendimientos, pequeñas y medianas empresas, y sé que hay una gran creatividad y una gran creación, pero evidentemente ustedes lo saben muy bien, hay una infortunada todavía uso reducido de su sistema de propiedad intelectual, es decir, no estamos protegiendo parte de esa creación, de esos que estamos haciendo, y eso eventualmente podría tener mucho que ver también con el hecho de no poder licenciarlo o licenciarlo de una manera diferente, de una manera menor de lo que pueda ser posible, y aquí es donde creo que eventualmente puede ser interesante hacer la comparación. Y la comparación es, por supuesto, con Costa Rica. Costa Rica, que es un país mucho más pequeño que el nuestro en población, en muchas cosas, pero aparentemente en estos indicadores puntualmente eso que estoy tratando de mencionar, están por encima del promedio de Latinoamérica, están por encima de los países de ingreso mediano alto. Es decir, que de alguna manera hay ese par de factores que quisiera llamar la atención. Aparentemente en Costa Rica se haciendo un trabajo interesante. Entonces, me parece a mí que es posible, hacerlo, es posible mirar cómo eso ocurre, y esa comparación creo que es sana y es útil para nosotros en el sentido de que nos ayuda un poco como a ver qué clase de esfuerzos se pueden hacer. Y mi propuesta del día de hoy para ustedes es que yo sí creo que necesitamos una oferta de tecnologías, una oferta de soluciones técnicas, una oferta de conocimiento que soluciona problemas y que avanza en solución de problemas. Creo que el tema de usar más eficientemente y más activamente los derechos de propiedad intelectual y el sistema de propiedad intelectual es muy útil, es muy importante. Eso no me refiero al sistema de propiedad intelectual en general, o sea, no solamente a patentes de invención, sino toda parte de derechos de autor, marcas registradas, diseños industriales. Creo que usar el sistema de propiedad intelectual es supremamente importante, y sobre todo, y una cosa que para mí es supremamente clave, es que eventualmente llenemos ese gap entre los que producen y los que están demandando tecnología, en los que tienen las soluciones, los que están pensando en soluciones, en los que están necesitando esas soluciones y cómo regamos ahí. Y el licenciamiento los une de alguna forma, los pone a funcionar, los pone a conversar, los pone a mirar los mecanismos a través de los cuales podemos crear una herramienta, una solución, unas posibilidades de impacto de esa tecnología y de esa producción en la sociedad. Y yo sé que muchos de ustedes trabajan todo el tiempo, todos los días, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho entusiasmo, exactamente lo mismo. Y la verdad, parte de esa conversación, a mí, más allá de contarles algo particularmente novedoso, distinto, raro o diferente, es un poco que yo sí creo que necesitamos poder generar mucho más esas conversaciones, poder generar mucho más
posibilidades, no solamente dentro de Colombia, sino en la región y particularmente en otras regiones que están creciendo de manera importante. Asia, por ejemplo, donde yo me encuentro en este momento, es una de ellas. Y creo que ese aumento de conversaciones, ese aumento de discusiones sobre eso es muy importante poderlo hacer, seguirlo haciendo y creo que es indispensable hacerlo porque hay definitivamente hay una relación bien importante que ustedes conocen muy bien entre este índice de innovación un poco y la generación de riqueza y la posibilidad no solamente de generación de riqueza, sino sobre todo de que estemos conversando sustancialmente sobre aquellos factores de generación de riqueza que nos interesan y particularmente para mí y muchos de ustedes seguramente coinciden conmigo, el tema de ciencia y tecnología es importante, el tema de innovación es muy importante y creo que Colombia tiene una enorme probabilidad, una enorme oportunidad de crecer de manera importante ahí y me parece a mí que fortalecer la formación, la conversación de esos temas, de tocarlos con mayor profundidad y eventualmente me gustaría tocar algunos que me parecen relevantes el día de hoy sobre de tecnologías en donde estamos empezando a tener cierta fortaleza y cierta capacidad para generar mayores resultados. Creo que es muy importante, es muy interesante y me gustaría un poco estudiarlos a ustedes y conversar un poquito de ustedes cómo lo ven. Estos indicadores son un poquito más viejos. Esas estadísticas que les quiero mostrar aquí no son mías, por supuesto, son del Observatorio de Ciencia y Tecnología con base en los resultados del Innovation Index del año pasado, el Global Innovation Index del año pasado. Pero de alguna manera, este año tiene la desventaja de que la pandemia, el COVID-19, nos ha generado mucha distorsión y ustedes seguramente han sido víctimas, muchos de ustedes, de lo que eso ha significado en este año. Así que los indicadores de alguna manera han tenido que variar un poco. Me gustan mucho los indicadores que este reporte del observatorio nos comparte y los refiero acá, básicamente para mirar la posición que tiene Colombia frente al resto de países de Latinoamérica y cómo estamos nosotros ubicados frente a otros países de la OECD y cómo está la media y en dónde estamos ubicados nosotros, cómo estamos creciendo y avanzando. Y una cosa que me parece a mí altamente relevante e interesante es que tenemos por encima de la media, un porcentaje importante de personas graduadas en ciencias e ingeniería. Es decir, tenemos un recurso humano que potencialmente está formado por nuestras universidades para producir ciencia y tecnología y eventualmente tener un impacto en la sociedad, en buscar soluciones a problemas específicos y que eso pueda traducirse de alguna manera en productos, servicios, en una dinámica importante de la economía y que genere unos efectos de bola de nieve que afecten definitivamente el Producto Interno Bruto. Y creo que eso es importante. Y creo que eso es para mí extremadamente clave. Es decir, de alguna manera hemos estado formando, hemos estado invirtiendo seriamente en la formación de personas. Sin embargo, seguimos siendo personas dedicadas a trabajos de investigación y desarrollo para el promedio menor el promedio de gasto en I+D sigue siendo muy, muy, muy bajo. No solamente para el promedio de los países de la OECD, sino para los países de Latinoamérica. Eso ustedes seguramente lo conocen muy bien. Aún así, sin embargo, tenemos unas universidades que están trabajando muy seriamente en el tema y estamos estamos avanzando poco a poco, aunque Colombia redujo la posición que estaba en el Global Innovation Index en esos últimos 3 años ha venido reduciendo, ha venido dejando de tener posiciones, en vez de avanzar, en vez de crecer, pues estamos un poquito para atrás, no mucho, pero es claro que sí, que así es. Y eventualmente se muestra acá como a pesar de que tenemos la gente, a pesar de que tenemos la formación de las personas, ese proceso de investigación y desarrollo sigue siendo bajo que se refleja un poco en la posición que estamos teniendo nosotros también en el uso del sistema de propiedad intelectual, que son los que quisiera llamar la atención a ustedes acá con este número de escritores de patentes de origen y de modelos de utilidad, que de alguna manera refleja eso, un poco el uso del sistema de propiedad intelectual, esas posibilidades de proteger y asegurar la titularidad sobre esos derechos de propiedad intelectual que resultan de actividad de investigación, desarrollo e innovación. Y, por supuesto, una cosa que me parece sumamente clave, que es interesante también, es que seguimos siendo un proceso creciente y muy cercano, de alguna manera, al promedio de la OECD.
de colaboración entre investigación, entre universidad e industria, entre investigación y lo que la industria está requiriendo. Es decir, que de alguna manera tenemos ahí como los elementos de cultivo para la sopita que quiero proponer aquí, que es aumentar la posibilidad de tener transacciones, negocios y actividades de propiedad intelectual con esos resultados de investigación y desarrollo, con esa inversión que tengamos, que sigue siendo baja, con esos derechos de propiedad intelectual que siguen siendo bajos, pero que hay una potencialidad grande, que tenemos recurso humano, que tenemos unas relaciones de industria entre industria y empresa interesantes, crecientes, avanzando. Estamos terceras en toda Latinoamérica, por lo pronto estamos muy cerca del primero de la OECD, pero aún así hay una ausencia de actores internacionales de manera importante, y creo que parte del trabajo y el esfuerzo que nos toca hacer es exactamente eso, poder atraerlo, creo que traer a esas personas que formen parte de nuestro ecosistema, que se formen parte de la conversación de lo que estamos haciendo nosotros acá. Creo que para allá vamos, estamos avanzando poco a poco, y a mí particularmente me parece muy interesante poder mostrar esos indicadores de qué tanto estamos protegiendo la propiedad intelectual, y sobre todo qué tanto estamos acercando esa propiedad intelectual al mercado, para que la industria finalmente pueda llegar con productos y servicios innovadores que vienen cargados con esa ciencia y tecnología que producimos, pero sobre todo con esa propiedad intelectual que nosotros aseguramos. Y ¿por qué me parece que el tema de licenciamiento es importante? Porque creo que el tema de licenciamiento ayuda un poquitico a la diseminación de esa ciencia y tecnología, y facilita de alguna manera o permite de alguna manera que se dé ese acceso. Esta cita que les pongo a ustedes ahí, básicamente de este reporte que es un poquito viejo, de 2017, pero que me parece que a mí esa cita o esta referencia, y la pueden mirar básicamente en ese reporte de la Global Intellectual Property Center de los Estados Unidos. Creo que hay datos y hay referentes específicos para mostrar cómo el tema de acceso a la información, acceso al conocimiento, de acceso a esas tecnologías se facilita si hay, por supuesto, propiedad intelectual y, por supuesto, mayor actividad de interacción de licenciamiento. Y por eso este tema, como muchos de ustedes, los que me conocen, saben muy bien, es particularmente importante para mí, porque no solamente es poder trabajar con el sistema de innovación, con el sistema de ciencia, tecnología e innovación, para generar más ciencia y tecnología, para estimular que eso ocurra, y de alguna manera también facilitar la posibilidad de proteger, identificar exactamente qué tenemos, cómo protegerlo, por patentes, por derechos de autor, por decisiones industriales, por marcas registradas, etcétera. Y eventualmente poder aumentar el número de negocios, el número de actividad comercial o el número de interacciones de licenciamiento de muchas clases y de muchas posibilidades y de muchas formas, como vamos a verlo más adelante, que hay bastantes. Y eso ojalá signifique que tengamos una mayor difusión de esa tecnología en la sociedad en general, y sobre todo, ojalá tuviera un impacto más importante. Y por eso es que esta conversación el día de hoy para mí tiene ese sentido, si ustedes me lo permiten, patriótico, si me permiten un poco de cómo este pequeño esfuerzo que hacemos nosotros en tratar de cerrar negocios, en tratar de acercar al que tiene la tecnología, que tiene la propiedad intelectual, ya que la está necesitando, que estamos buscando soluciones interesantes en Colombia o por fuera de Colombia, porque ese esfuerzo tiene, en mi opinión, desde mi perspectiva, tiene una intención particular de poder aumentar la capacidad de nuestro país y de nuestros países en Latinoamérica en general, de poder tener una participación más importante en la generación de riqueza mundial. Y particularmente cuando somos un país en vías de desarrollo, tenemos formación de equipo interesante, pero tenemos también un arsenal de biodiversidad ahí disponible, y tenemos igualmente muchos problemas que son globales también. Algunos son muy locales, pero que hemos generado tecnologías que tienen unos aspectos, unos alcances, unas proyecciones bien interesantes. Adicionalmente, estamos creciendo con una cantidad de muchachos que están haciendo las universidades con la intención de generar spin-off y crear su propia empresa y armar cosas interesantes. Y creo que ese tema de licenciamiento va a estar ahí, va a estar metido en el rollo, con ese spin-off, cómo vamos a hacer con las tecnologías, con las pequeñas y medianas empresas que están tratando de buscar soluciones, y que las universidades están produciendo, o los centros de investigación están produciendo, o otras empresas están produciendo, y vale la pena mirar cómo acercamos esas personas para conversar y para llegar a acuerdos específicos. Y este tema de licenciamiento es súper clave. Estábamos hablando hace algunos años de cómo formar más gente en propiedad intelectual, y que todo el mundo entendiera el sistema de propiedad intelectual y lo usara.
Eso creo que estamos llegando ahí. Pero adicionalmente tenemos que dar el paso siguiente, que es cómo construimos herramientas eficientes de licenciamiento, y luego les voy a mostrar algunas plataformas interesantes que ya existen para hacer más eficiente ese proceso, ese proceso de interacción, y que eventualmente podamos llegar a más negocios, a más, a más deals que se cierren entre los que producen conocimiento, los que tienen la propiedad intelectual, y los que se están demandando, o los que eventualmente quisieran involucrarse al mismo tiempo. Y muchos de ustedes en las universidades han venido desarrollando esas relaciones con la industria, con la empresa, precisamente para poder formalizar esa creación conjunta de esas soluciones, y que al final del día termina en tema de licenciamiento. ¿Cómo hacemos para usar eso que creamos conjuntamente, ese pedazo, esa porción, ese porcentaje de titularidad de esos derechos de propiedad intelectual que ustedes, propietarios de universidad, yo empresa, yo emprendimiento, yo emprendedor, yo pequeña y mediana empresa, quiero acceder a eso, quiero usarlo completamente? Yo soy dueño también de pedacito de eso, pero quiero usar el resto para poder usar, y quiero tener ciertas garantías, ciertos mecanismos a través de los cuales me dé cierto espacio de mercado que yo puedo usar con cierta exclusividad o con cierta oportunidad mayor que otros competidores, a ver si eso me genera mayor riqueza y mayores oportunidades. Y creo que me gustaría llamar la atención sobre ese punto en esta conversación, si les parece bien. Y por supuesto, ya con esta introducción, vamos a entrar un poquito más en materia. Vamos a empezar a hablar exactamente qué hay que licenciar exactamente qué. Y sobre esto se hace un pequeño esfuerzo, si ustedes me lo permiten, básicamente porque yo en la actividad profesional que algunos de ustedes conocen, que llevo a cabo, con mucha frecuencia yo escucho, creo que vamos a licenciar ese software, o vamos a licenciar la patente, o vamos a licenciar el invento, o vamos a licenciar la base de datos, o vamos a licenciar la tecnología. Y hay como confusión un poco sobre si yo licencio la propiedad intelectual sobre la tecnología, o sobre el software, o sobre el invento, o yo licencio el invento, o licencio el software, o licencio el libro, o licencio la música. Y una cosa que para mí es sumamente clave mirar acá es que sustancialmente un contrato de licenciamiento significa licenciar la propiedad intelectual que está asociada al activo intangible que yo he identificado. Es parte del proceso que es supremamente clave e importante, es uno poder hacer ese inventario, ese portafolio de activos intangibles que tienen protección de propiedad intelectual. Y saber exactamente qué clase de protección de propiedad intelectual es posible tener. Como ustedes saben muy bien, y ustedes son expertos en este tema, muchos de ustedes son que conocen esto muy bien. Una cosa es tener un activo intangible, y otra cosa es que potencialmente ese activo intangible pueda tener uno o más derechos de propiedad intelectual asociados, ya sea actuales o potenciales, que me permitan de alguna manera, cuando yo pregunte temas de licenciamiento, cuando quiera hacer temas de licenciamiento, lo que yo puedo licenciar eventualmente es todos esos derechos de propiedad intelectual que yo tengo asociado a ese activo intangible, y que he protegido, o que estoy protegiendo, o que voy a proteger en el futuro inmediato, y que eventualmente van a estar por esa razón incluidos en el contrato de licenciamiento cuando arranquemos ese proceso. Y aquí, por supuesto, podemos poner varios ejemplos, pero escojamos cualquiera de estos: tecnología o software. Software, por ejemplo, un software puede perfectamente calificar para ser protegido, por supuesto, por derechos de autor, como ustedes saben muy bien. Pero también podríamos eventualmente tenerlo como componente de un invento implementado por el computador, o sea que eventualmente pueda igualmente ser protegido por patente de invención. En Colombia, se habla en Colombia únicamente. En Colombia únicamente, o básicamente los países de la comunidad andina de naciones, y en Latinoamérica en general. Pero adicionalmente podemos tener ese código fuente, eso puede también llegar a ser secreto. Y se puede mantener como secreto empresarial, y se puede proteger como secreto empresarial. Incluso si no tengo patente de invención, o no quiero proteger patente de invención, es que el derecho de autor no es suficientemente completo, suficientemente juicioso, suficientemente amplio para cubrir la protección completa del software, porque como ustedes saben, el derecho de autor protege la expresión de las ideas, sino las ideas mismas. En cambio, el secreto empresarial, la patente de invención, de alguna manera ayuda a proteger esa solución técnica que muchos de los software que nosotros desarrollamos tienen. Así que podemos tener derechos de autor, patentes de invención, secretos empresariales, y ahora tenemos diseños industriales sobre esas interfaces gráficas de experiencia o de usuario, que muchos de nuestros software tienen. Así que eventualmente podemos tener una o más de esas interfaces gráficas protegidas por diseños industriales. Y
con mucha frecuencia, yo he visto que cuando desarrollamos software, pues terminamos llamándolo de alguna manera, asignarle algún nombre, alguna identificación, algún símbolo, algún signo que lo identifica y de alguna forma lo diferencia de otros parecidos o similares que hagan algo parecido o similar en el mercado, y eventualmente inclusive esa denominación, ese nombre puede tener una cierta distintividad y vale la pena eventualmente igualmente protegerlo como, por ejemplo, una marca registrada. Así que un activo intangible puede eventualmente tener 5 derechos de propiedad intelectual asociados. Puede tener derechos de autor, puede tener patentes de invención, puede tener secretos empresariales, puede tener derechos industriales y puede tener incluso marcas registradas. Y cuando yo hablo de un contrato de licencia, yo lo que licencio es, por supuesto, esos 5 derechos de propiedad intelectual asociados a ese software. Y parte del trabajo importante es, uno, identificar esos activos intangibles de eso que tengo yo aquí. A identificarlo claramente. Si se habla del software, entonces corrientemente se me generan bases de datos. Entonces yo tengo software y bases de datos. Eso no es nada inusual que estén unidas los dos y estén cerquita. Pero ese software puede ser utilizado a otros desarrollos tecnológicos específicos que yo también quiero involucrar y quiero hacer una especie como de paquete tecnológico, porque eso es lo que lo hace más sexy, más interesante, más atractivo, más chévere, más interesante. Entonces podemos tener tecnologías adicionales que tienen metodologías o que tienen productos o que tienen patentes de invención o secretos empresariales adicionales, y todo eso lo que yo quiero hacerlo es poder identificar, poder identificarlo claramente, puedo mirar exactamente qué clase de propiedad intelectual vale la pena proteger o tienen, o sea, es interesante proteger o iniciar su protección, porque toda esa propiedad intelectual de ese activo intangible, de ese resultado de investigación, de ese resultado de las actividades de innovación abierta, por ejemplo, que estamos haciendo con empresas, con universidades, para poner un ejemplo, va a estar incluida en el contrato de licencia. Porque el contrato de licencia, lo que yo voy a meter, a donde yo voy a listar, es todos esos derechos de propiedad intelectual. Lo que yo licencio son esos derechos de propiedad intelectual en Colombia y por fuera de Colombia. Y la discusión que vamos a hablar un poquitico sobre el objeto de la licencia, sobre exactamente qué licencio, cómo licencio, cuál es el alcance de la licencia y cuáles son las debilidades, riesgos o problemas que vamos a tener nosotros con esa licencia, tiene muchísimo que ver exactamente con el alcance de los derechos, cómo están redactados, cómo están protegidos, qué clase de estrategia estamos siguiendo para protegerlos, en dónde los estamos protegiendo, para qué los estamos protegiendo, qué clase de aplicaciones eventualmente están cubriendo, y toda esa discusión va a ser supremamente clave. Entonces, el diseño de la estrategia de protección de la propiedad intelectual es extremadamente importante para poder hablar posteriormente qué clase de licencia vamos a utilizar, qué clase de alcance esa licencia va a ser, cómo son los términos de esa licencia, y por supuesto, y vamos a verlo más adelantico, va igualmente a generar, por supuesto, unas posiciones diferentes si yo estoy en la posición de licenciante o estoy en la posición de licenciatario, y va a generar preguntas adicionales, va a generar eventualmente conversaciones bien interesantes que me gustaría comentar con ustedes. Pero el mensaje que quiero dejar básicamente a partir de esta diapositiva es que el tema de qué licencio se concentra sobre la propiedad intelectual. Y si yo no tengo identificado propiedad intelectual y yo licencio el activo intangible, pues lo puedo hacer. Yo puedo poner en el contrato lo que yo quiera, ¿no? Puedo poner cualquier cosa en el contrato. El complique que cuando uno no hace esto adecuadamente y no identifica claramente el derecho de propiedad intelectual, es que le va a costar un poquito más de trabajo poder hacer exigible este contrato, por y hacerlo útil para quien licencia y que tenga herramientas para eventualmente poner a la defensiva a aquellos competidores que están intentando entrar en un mercado. Nos ha ido muy bien, nos ha funcionado este tema, con este software, con esta base de datos, con esta tecnología, con este know-how, y eventualmente si quieren entrar al mercado y yo tenga herramientas a partir de mi licenciamiento, yo licenciatario, para poder de alguna manera también reaccionar a esa intervención de esas personas que están empezando a competir en mi mercado o en ese nicho de mercado donde yo particularmente estoy siendo exitoso o quiero crecer. Y mantener esas posibilidades depende mucho del alcance de derecho y los derechos que yo tenga licenciado y las habilidades que tenga yo para poder eventualmente pedirle a mi licenciante que me ayude a proteger, o yo mismo tener la capacidad, por lo que así lo acordamos en el contrato de licencia, de hacer ese esfuerzo, hacer ese trabajo y tener la capacidad para poder enfrentar esas amenazas o esas posibilidades que se generan ahí. Y otra cosa muy importante, supremamente clave, que es el tema, que es cuando yo soy productor y generador de esos activos intangibles y tengo propiedad intelectual asociados a los mismos, y eventualmente alguien usa eso
no tenemos licencia, no tenemos contacto, no hemos hecho ningún trabajo de acercamiento de ninguna naturaleza, no nos conocemos para nada, pero logramos detectar, y ustedes saben que hay muchas herramientas muy interesantes, muy útiles y muy fáciles de usar para detectar un poco de quiénes eventualmente están usando todo parte de mis derechos de propiedad intelectual en mi mercado o en otros mercados donde yo he protegido estos, o territorios donde yo he protegido mi propiedad intelectual, identificar a aquellos que lo están usando. Entonces, un usuario no autorizado de mi propiedad intelectual puede ser perfectamente una oportunidad de negocio, puede ser un socio interesante, puede ser el licenciatario que yo estaba buscando, que no había encontrado, pero que afortunadamente apareció. Y puede que no apareció en Colombia, puede que apareció en Venezuela, o en Ecuador, o apareció en Bolivia, o apareció en Brasil, o pasó en los Estados Unidos, o apareció aquí en Japón. Donde quiera que ocurra, la manera como yo va y le golpea a la puerta y le dice, oiga, señor, conversemos un ratico, regáleme un tinto, o le invito uno, y charlemos sobre licenciamiento, charlemos sobre cómo usted va de aquí en adelante y con algún efecto retroactivo a tener una licencia de mi parte sobre la propiedad intelectual que yo de la cual soy yo titular y usted ha venido usando por los pasados años, meses, semanas. Y esta conversación vale la pena tenerla, vale la pena mirar cómo nos hemos convertido en socios, nos hemos convertido en aliados, nos hemos convertido en personas que estamos usando esta tecnología para llevar un producto y un servicio. Usted lo lleva, lo está posicionando en el mercado, le está empezando a ir bien, o le está yendo súper bien, o quisiera que le fuera mejor. Entonces déjeme ayudarlo, déjeme colaborar en ese esfuerzo. ¿Por qué no avanzamos un poquito más en ese tema? Y la licencia es un escenario perfecto, es el contrato maravilloso para poner esa conversación a funcionar y a pensarla seriamente. Entonces, el tema de licenciar, que es para mí es supremamente clave tenerlo claro, por tener perfectamente claro que es activo intangible, poder tener claro la estrategia de protección, poder tener claro el portafolio de propiedad intelectual que yo estoy armando para licenciar y saber exactamente cuál es la oferta. Y cuando me preguntan, ¿usted qué tiene? Yo puedo decir, yo lo que tengo es lo siguiente, esto. Y la siguiente pregunta que le hacen a uno, y vamos a ver más adelante, es, ¿y eso cuánto vale? ¿O eso qué significa? ¿O eso cómo es? ¿Y eso cómo es el negocio aquí? Pues uno tenga herramientas para empezar a hablar en temas de licenciamiento particularmente, y la idea de alguna manera es que tengamos el día de hoy conversando específicamente sobre eso, sobre esta herramienta, sobre ese instrumento que de alguna manera formalice esa relación. Y yo creo que nosotros tenemos mucho más licenciamientos de los que aparecen, o los que formalmente creemos, que mucho más licenciamiento más casual, más informal, menos formal, si ustedes me lo permiten, pero creo que vale la pena fijar algunas reglas específicas que creo que son útiles, son prácticas, no son muy complicadas y que ustedes seguramente han venido utilizando en sus contratos de licenciamiento y que hoy ojalá tengamos la posibilidad de poder compartir muy bien. Pero si no tenemos esa oferta clara y esos derechos de propiedad intelectual claros y eso adecuadamente protegidos, cuando entremos a conversar sobre qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo lo formalizamos en un contrato de licencia, la conversión va a ser más difícil, va a ser más complicada, la negociación va a ser más enredada. Y una cosa que me parece muy complicada con las negociaciones en donde yo he tenido la oportunidad de participar es si es muy enredada, si es muy complicada, si se convierte en algo que genera muchos costos de transacción y esa vaina no hay claro cómo vamos a avanzar ahí, pues se abre mayor las posibilidades de que nunca ocurra o nunca termine bien. Y eso es exactamente lo que esta charla, esta conversación con ustedes quisiera que no ocurriera. Y particularmente me interesa que ojalá reduzcamos esas posibilidades. Entonces, ya hablemos un poquitico de esa herramienta, hablemos un poquitico de ese instrumento, hablemos específicamente sobre qué tenemos ahí. Entonces, arranquemos primero por hablar de qué es un contrato de licencia. Y un contrato de licencia básicamente es un contrato. El propietario de la propiedad intelectual de uno le da el derecho al otro para poder usar, para poder explotar o para poder excluir a otros del uso de esa propiedad intelectual. A cambio de unas regalías o a cambio de una compensación o alguna cosa. Y es una de las formas más sencillas de comercializar propiedad intelectual. Y sobre todo una cosa que es sumamente importante, como esto es un gana-gana, esto no es un gana-pierde, un contrato de licencia tiene que ser un gana-gana. Esto es para que asumamos de alguna forma riesgos conjuntamente. Y riesgo conjuntamente significa que de alguna forma cuando yo hago un contrato de licencia, yo
me convierto en parte de esa aventura interesante que estamos arrancando con el licenciatario para convertir esa tecnología en realidad. Y el contrato de licenciamiento de alguna manera regula o genera el marco de referencia a través del cual nosotros asumimos esos riesgos y cómo los asumimos y por qué los asumimos y en dónde los asumimos y cuáles son, las ventajas o desventajas de esos riesgos que asumimos y eventualmente si se concretan o no se concretan, cómo va a ser el tratamiento de esas eventualidades que ocurran. Por eso el contrato de licenciamiento tiene ciertas cláusulas que vamos a mirar en más detalle, pero una cosa que a mí me parece muy importante cuando uno negocia esta clase de tecnologías y las veces que he tenido la oportunidad de sentarme con ustedes, con algunos de ustedes, a hacer ese esfuerzo, en gran parte y usted lo sabe muy bien, muchos de ustedes lo conocen muy bien, es exactamente cómo hacemos para que esa aproximación, esa conversación que se plasme en el contrato de licencia eventualmente tenga sentido y sea beneficioso para las dos partes, cómo crecemos los dos, cómo aumentamos los dos esas posibilidades de desarrollar esto, de generar más riqueza, de ojalá generar recursos y remuneración adecuada y compensación adecuada de los esfuerzos que se hacen desde la empresa, desde la universidad o del emprendimiento y la pequeña y mediana empresa con la gran empresa para llevar algo al mercado, para poner eso a funcionar de alguna manera y para poder que eventualmente el contrato de licencia sea una herramienta útil que colabore e impulse ese trabajo de llevar al mercado esa solución que hemos venido discutiendo. Y por supuesto, antes de arrancar a licenciar, por supuesto, mi propuesta es obvio, como mencionaba anteriormente en temas de propiedad intelectual, la estrategia de qué voy a proteger y cómo voy a proteger y por qué voy a proteger y en dónde voy a proteger. Lo siguiente es, ¿cuál es mi estrategia para licenciar? Obviamente, o sea, si tengo una estrategia para proteger, tengo que tener estrategia para licenciar. Desde los dos puntos, entonces voy a tratar de ponerme en los dos zapatos del licenciante y del licenciatario. Y quisiera proponerles algunos de los temas que me parecen que puede ser útil desde la perspectiva del licenciante o del licenciatario a conversar, a tener en cuenta, o que yo particularmente cuando participo en esta clase de procesos, me parece que es útil tenerlo en cuenta. Es útil conversarlo, es útil poder recoger esa información y tenerla a la mano. Desde la perspectiva del licenciante, un poco refiriéndome a lo que estamos conversando anteriormente, era cuál es la oferta de valor, cuál es la propiedad intelectual, cuál es mi portafolio, qué es lo que yo tengo específicamente, cuáles son los activos intangibles, ese inventario de activos intangibles y su propiedad intelectual en esos territorios que pueden ser interesantes. Esa conversación va a ser muy clave, esa información hay que tenerla supremamente transparente, esa información yo tengo que tenerla perfectamente organizada y bien armada. No solamente con mi patente única, sino que sin la patente, con mi derecho de autor, con la publicación que tengo, con la fotografía, con las bases de datos o con los datos que tengo que recoger. Vamos a hablar de los datos más adelante, que es una cosa muy importante, muy importante y cada vez más importante en este mundo con la inteligencia artificial y el machine learning rondando por ahí por todo lado. Definir el objeto y el alcance de esa propiedad intelectual es supremamente para tenerlo perfectamente claro porque nos lo van a preguntar al otro lado. Del otro lado, eso va a ser parte del trabajo que tiene que ser el licenciatario obligatoriamente. Por supuesto, ¿cuánto me vale eso? Tengo que tener más o menos claro exactamente qué clase de plática estoy cobrando por esas cosas. Entonces, eso es clave. Los tiempos, los mecanismos de determinación de ese contrato, las garantías que estoy dispuesto a ofrecer, en dónde está. Y cuando se estudia en la universidad, seguramente las garantías van a ser una cosa importantísima para tomar en consideración, porque las garantías van a tener ahí un impacto importantísimo en lo que yo hago en la propiedad intelectual. Ojalá hagamos un cronograma de esa negociación para que eso no se convierta en algo eterno, interminable en el tiempo. Eso es clave tener un cronograma, ojalá con los sitios específicos que nos permitan avanzar o que nos permitan de alguna manera verificar el avance. Y si estamos con cuellos de botella, con puntos específicos de esa negociación en donde hemos identificado que son puntos complicados, como por ejemplo, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vamos a cobrar? ¿Cómo es la compensación? ¿En qué clase de usos? ¿En qué clase de aplicaciones? Si, vamos si yo lo voy a permitir su licencia o no su licencia. Eventualmente acudo a terceros que le ayuden un poquito a desbarrar esas cosas. Pueden servir y son útiles para poder ayudar a eso. A veces una perspectiva de un tercero independiente o inclusive
que yo contrate, simplemente para que me ayude en ese proceso, ayuda un poquito a desbarrar ese proceso. Estos son los temas que yo sugiero tomar en consideración desde la perspectiva del licenciante. De a partir del licenciatario, por supuesto, hay un tema supremamente claro, que es el tema que yo llamo el due diligence. Exactamente cuál es el alcance de las reivindicaciones, el sector, la calidad de propiedad intelectual, los riesgos de invalidez, de nulidad, el tema de valoración, por supuesto. Esos temas del due diligence supremamente claros. Licenciatario, necesito saber exactamente qué es. Y una cosa supremamente clave es esas infracciones, por ejemplo, en temas de patentes de invención, esas reivindicaciones tienen la capacidad efectivamente para poner a un tercero en condición de infracción, o es facilísimo hacerle el design around, cambiarle cualquier cosita pequeñita y ya está por fuera de la patente de invención. Esa evaluación hay que hacerla, hay que pensarla, hay que mirarla con muchísimo cuidado. Por supuesto, el tema de los costos, cuánto me cuesta a mí adaptarlo y adoptarlo. Y una cosa que es supremamente clave para mí, que es el tema del recurso humano que está detrás de la licencia o detrás de la tecnología. ¿Está conmigo? ¿No está conmigo? ¿Ya se fue? No está con el licenciante, ya formó parte de otro esfuerzo distinto, en dónde está, qué clase de comunidad de personas están detrás de eso, y esa parte es sumamente clave. Y muchos de los negocios en donde yo he participado se caen básicamente por eso, no porque la tecnología no sea buena, no porque la tecnología no sea espectacular, sino porque no tenemos el recurso humano que va detrás de esa fase de transferencia para poder participar en el proceso de implementación y de aplicación o de adopción, que me reduzca los costos específicos, que me ayudan a manejar esos costos, y a veces no los tenemos, y no tenerlos es exactamente una de las debilidades. Por supuesto, mejoras. ¿De quién son las mejoras? Y siempre, casi siempre, hay mejoras. Y eso siempre ocurre. No pasa. Cuando estoy licenciando, cuando yo licencié, uno sigue haciendo prueba y error, investigación y desarrollo, uno sigue pensando el tema, uno sigue generando más. ¿Cómo es el tema de las mejoras? ¿A quién le pertenecen las mejoras? ¿Quiénes tienen? El tema de las sublicencias es supremamente importante porque tiene mucho que ver con los usos, con las aplicaciones, en territorios en donde yo eventualmente, yo licenciatario, no tengo capacidad para actuar, o yo licenciante tampoco, y eventualmente terceros me pueden ayudar a ese tema. Yo puedo dejar que eso ocurra o no ocurra, vale la pena hacerlo o no vale la pena hacerlo. Yo he visto contratos de licencia que básicamente se acaben porque yo no me le permito al licenciatario poder sublicenciar, y para el licenciatario es indispensable poder sublicenciar. Esa clase de temas es clave, por supuesto, toda la parte económica. Y una cosa que me parece muy clave, muy clave, son los temas de los riesgos y terminación del contrato. Y vamos a ver eso un poquito en cláusulas. Esos son los temas de negociación que yo creo que vale la pena tomar en cuenta. Por supuesto, hay que hablar de qué tipo de licencias estamos hablando acá. Si es una licencia exclusiva, es decir, yo le voy a dar a usted el uso exclusivo del derecho de propiedad intelectual sobre ese territorio para esos usos y esas aplicaciones específicas, y no voy a hablar con nadie más. O yo le advierto a usted que yo, licenciante, quiero hacer un contrato de licenciamiento con usted, pero es no exclusivo, es decir, yo podría eventualmente contactar, inclusive, o ser contactado o licenciar esto a otras personas en territorios distintos o en su mismo territorio. Y eso, por supuesto, tiene un referente, tiene un impacto inmediato en los costos, en aquellas qué clase de valores voy a intercambiar y puede generar, y cómo yo taso esos valores, y un poco las condiciones de la licencia, que tan extensa, que tan la licencia, y vamos a ver un poquito más adelante cuando hablamos de las clases específicas de licenciamiento. Una licencia que me parece muy interesante y muy útil, y que creo que estamos usando menos de lo que yo quisiera en Colombia, y que me gustaría que pudiera usarse un poco más, es lo que llamo el covenant not to sue, o ese acuerdo para que yo la licencia a usted siempre tenga la posibilidad, la oportunidad de no demandarlo. Que usted vaya, actúe, use o no use mi derecho, pero si usted no lo usa mi derecho, pues no hay ningún problema. Pero si lo usa, pues ya hemos acordado cómo van a ser las condiciones, cómo va a ser el proceso a partir de cual usted me va a compensar por el uso de la propiedad intelectual. Y creo que esas posibilidades son bien interesantes, son útiles de hacerlo. No son, en esta época del Big Data, cada vez es mucho más posible saber, tener más claridad sobre esas posibilidades, esas potencialidades que tiene el uso de esa tecnología, o el uso de mis derechos de propiedad intelectual asociados a mi tecnología o a mi activo intangible por algún tercero, por alguna persona, y eventualmente cómo esta clase de licencias sirve para hacer eso particularmente. Hay una licencia que a mí me gusta mucho y creo que son muy útiles en Colombia, y creo que están creciendo mucho en Colombia, que es el tema de validación. Yo tengo una licencia simplemente para que usted, empresario, para que usted, gran empresa, con mi emprendimiento, con
con mi propiedad intelectual de mi emprendimiento o con mis resultados de mi actividad como emprendedor, usted me ayuda a validarla o valide específicamente para esa aplicación, para ese uso, para esos productos, con los servicios que usted ha venido trabajando y eventualmente después miremos opciones que usted compre eso o que licencie o cómo es el tema, pero hacemos una inversión única y exclusivamente para saber si esto funciona, si esto sirve para lo que el licenciatario quiere que sirva. Y esa licencia es supremamente útil. Yo sé que muchas universidades lo han ido usando durante muchísimo tiempo y creo que debería crecer muchísimo más porque el tema de la validación, la generación de prototipos, de eventualmente hacer desarrollo tecnológico para poder incorporar esa tecnología en productos o servicios más sofisticados o más interesantes que traiga a colación en ese proceso el saber hacer y el conocimiento de la industria, al conocimiento técnico y científico de la universidad, por ejemplo, o de ese pequeño emprendedor que no tiene el músculo financiero para poder hacer esas validaciones o para poder montar este banco de pruebas o para poder invertir específicamente en esta planta piloto para poder saber si efectivamente esto funciona y si tiene comercialmente sentido y tiene un impacto. Esas licencias son supremamente interesantes. Las licencias de software y las licencias de datos para mí son bien claves, que hablemos un poquitico de ellas, y por eso hice un pequeño esfuerzo de separarlas ahí, básicamente porque estamos nosotros en la mitad de esa revolución industrial tan espectacular que es la inteligencia artificial y el machine learning. Eso no es nuevo, que es, como usted lo sabe muy bien, no es nuevo, pero aquí había un aumento espectacular y importante y creciente, no solamente en temas de propiedad intelectual, en temas de investigación y desarrollo, sino que básicamente esos países en vías de desarrollo que mencioné yo anteriormente, particularmente aquí en Asia, están creciendo de una manera exponencial en temas de inteligencia artificial y machine learning, y sé que en Colombia también estamos en ese mismo proceso. Y ahí hay un aspecto que a mí me parece supremamente importante y son los datos. Los datos. El dato, como dice acá, el dato es el nuevo petróleo. Es la nueva fuente de riqueza. Los datos se convirtieron exactamente en las herramientas que permiten entrenar esas máquinas de inteligencia artificial y machine learning. Esas máquinas sirven, son útiles, son importantes, tienen ese valor agregado siempre y cuando tenga yo datos para poder entrenar. Y hay algunos datos que son públicos, que uno los puede bajar del Internet y están disponibles. Algunos de ellos son fácilmente disponibles, pero muchos de ellos son datos que tienen problemas complicados, no están adecuadamente organizados, tienen información que no es cierta o información que no es precisa o información que no es comparable, y por eso uno necesita un esfuerzo particular para poder mejorar esos datos. Y ahí, en la mitad de eso, hay una creciente necesidad de licencias de datos, licenciamiento de datos específicos para usarlos en esta clase de soluciones técnicas. Y ahí, en esas licencias, me gustaría proponer lo siguiente. Si ustedes hasta ahora se están aproximando al tema y no tienen claro todavía no exactamente cómo manejar ese sistema de licencia de datos, les tengo una propuesta específica para que la miren. Y ahí está, que se llama The Montreal Data License. The Montreal Data License es una plataforma que se creó en Canadá. Unos canadienses muy juiciosos, muy interesantes, muy inteligentes, están proponiéndole eso desde hace ya un par de años al mundo, por el cual ustedes pueden generar automáticamente usando esa plataforma que les pongo ahí para que la miren, para que la exploren, para que jueguen con ella. La plataforma les genera a ustedes una licencia particularmente de datos. Y la idea básicamente es que con esa licencia que se genera a través de esa plataforma sirva básicamente para que tengamos unos términos básicos, unos términos estándar, unos entendimientos sobre qué clase de conceptos vale la pena tomar en cuenta y consideración, y que vale la pena estandarizar con relación al uso de los datos. A mí me parece que esa iniciativa es muy interesante, sobre todo para emprendedores, para universidades, para pequeñas y medianas empresas, e incluso para la gran empresa. Se ha venido utilizando crecientemente. Me parece que es una propuesta interesante, es gratuita. Si ustedes lo quieren utilizar, lo quieren mirar, lo quieren explorar, los invito a que lo hagan. Y el resultado final es que esa plataforma, con algunos términos, con algunos aspectos, con algún input que yo le pongo sobre exactamente qué clase de licencia yo quiero y para qué la quiero y cómo la quiero y en dónde y para qué va dirigido, me saca la licencia. Me saca un formato de contrato de licencia que yo eventualmente puedo mejorar y puedo afinar, por supuesto, pero en principio me ayuda a solucionar ese tema de este nuevo petróleo, esta nueva fuente de riqueza que son los datos y que son tan importantes para esta clase de soluciones, bases de datos, de software, que involucran herramientas o soluciones en inteligencia artificial y machine learning. Y ya para terminar un poquitico, y creo que me estoy extendiendo más allá de mi tiempo, es las cláusulas de contrato de licencia que quisiera hablar con ustedes rápidamente. Tengo aquí
básicamente varias clases de licencia que quisiera eliminar. Ya hemos hablado del tema del objeto de la licencia, por supuesto que esos derechos de propiedad intelectual que van a ser licenciados. El alcance de la licencia es supremamente importante para dónde está, por eso los derechos de propiedad intelectual, por favor, incluyan todos los derechos de propiedad intelectual asociados a esos derechos intangibles o ese paquete tecnológico o a esas obras que ustedes van a licenciar, metan las marcas, metan los derechos de autor, metan los secretos empresariales, metan el know-how que ustedes están metidos ahí, metan todo eso y por favor, y cada uno, trátenlos adecuadamente, cada uno tiene un alcance, o sea, trátenlos con mucho cariño, con mucho cuidado, consiéntanlos, mírenlos muy bien, porque hay que detallar claramente eso, de las dos partes, cuáles son los campos de uso y aplicaciones exclusivos o no exclusivos. Y esos campos de uso son supremamente importantes porque muchas veces esos campos de uso y de aplicaciones orientan un poco qué clase de plata estoy pidiendo yo que me paguen o qué clase de plata puedo yo pagar. ¿Por qué? Pues porque me genera plata. Si esto me genera plata, pues evidentemente, pues con ese uso, con una aplicación, si sale plata de ahí, pues con eso pago la licencia. Pero no solamente pago la licencia, sino hago plata yo. Porque yo hago una licencia siempre no para pagarle siempre al licenciante, sino hago una licencia para que esto que estoy licenciando, esa propiedad intelectual que estoy licenciando, eventualmente me genere mayor riqueza de lo que yo le pago al licenciante. Me pague los costos y me pague muchas de las cosas y las oportunidades de negocio que yo estoy generando y forma parte de ese esfuerzo. Entonces, tener claro esos usos, no solamente en Colombia, sino en los demás territorios en donde eventualmente la propiedad intelectual está vigente y aquellos en donde la propiedad intelectual no está vigente, qué clase de propiedad intelectual vamos a usar y qué clase de perspectivas económicas y de aplicación práctica puede eventualmente tener si nos sacamos ese producto en ese mercado en donde la patente de invención, para poner un ejemplo, simplemente patente de invención no está vigente, ya no está vigente, ya no vemos patente de invención en ese mercado o en ese país. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos secreto empresarial, tenemos tener marca registrada, tenemos la posibilidad de proteger algo de ese secreto, de ese know-how que está ahí y nos puede ser útil. Esa es la idea de esas primeras 3 cláusulas que me parece sumamente importante. Por supuesto, ¿quiénes son los titulares? Por favor, eso es supremamente importante. Supremamente importante, porque le puede pasar a uno si uno firma una licencia, no con toda la gente que tiene que firmar la licencia. O no todos están completamente de acuerdo, son los dueños de la propiedad intelectual y la van a usar. O el que la va a usar, efectivamente, no solamente la empresa principal, sino además sus subsidiarias, las empresas que forman parte del grupo empresarial, las empresas que están anexas o en donde yo tengo una inversión específica mayoritaria o minoritaria sobre esas empresas y eventualmente quisiera extender la licencia para que ellos también la usen. Sean supremamente cuidadosos específicamente quiénes son los titulares de propiedad intelectual, de esos derechos de propiedad intelectual. Por eso el due diligence es tan clave hacerlo muy bien. Y sobre todo, adicionalmente, quiénes son las personas a las que yo voy a estar licenciando y cuáles son sus posibilidades de extender esa licencia, que sea buenísimo. Esas opciones que queden dibujadas, que queden claras o que queden perfectamente organizadas en la licencia, exactamente a qué clase de uso, aplicaciones y qué extensión a los usuarios de esa licencia va a haber. El tema de confidencialidad, por supuesto, es supremamente importante antes y después, sobre todo con el know-how, sobre todo con los sectores empresariales. Por favor, tengan cláusulas específicas y no solamente la confidencialidad en términos de una cláusula de confidencialidad. La cláusula de confidencialidad es importante, es útil, es necesaria, pero con todas estas herramientas adicionales, esos otros mecanismos de protección del secreto empresarial, entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Por supuesto, si es exclusiva, no exclusiva, ya lo conversamos un poquitico. El tema de las sublicencias. El tema de las sublicencias es extremadamente importante, por favor. Yo puedo sublicenciar o no puedo sublicenciar. Si puedo sublicenciar, ¿a quién le puedo sublicenciar? Para todos esos usos y todas las aplicaciones, sí o no. En todos los territorios, sí o no. Y esto puede tener mucho que ver y directamente que ver y le pega derechito al tema de cuánta plata voy a recibir o no voy a recibir. Y a veces vale la pena su licenciar, a veces no vale la pena licenciar. Sobre todo si estoy hablando de licencias no exclusivas, pues una licencia no exclusiva yo no le permiso su licenciar. ¿Por qué? Pues porque yo quiero licenciar yo mismo directamente. O de pronto usted tiene la habilidad, tiene mejor capacidad para poder moverse en el mercado. Usted sabe de ese tema, usted es industria, yo soy universidad, yo hago trabajo de investigación y desarrollo, soy muy bueno para eso, pero no tengo el músculo ni la capacidad o el tiempo o el esfuerzo para poder estar buscando más licenciatarios. Entonces, hágalo usted y me cuenta y cómo va a ser el asunto y ahí organizamos esos números. Supremamente clave. El tema de la duración, que tiene que tiene dos duraciones interesantes para mirar. Uno, la duración del contrato como tal, y otro, la duración relacionada del contrato y lo que tiene que pagar con relación a la duración o la vigencia de los derechos de propiedad intelectual que yo licencio.
porque si uno de esos derechos de propiedad intelectual durante vigencia del contrato de licencia expira o se invalida o se anula o deja de estar vigente, eventualmente eso significa que va a tener un impacto directo en las condiciones de licenciamiento y lo que yo estoy licenciando específicamente, porque el derecho de propiedad intelectual ya no existe, ya no está. Entonces, la duración va a tener que ver también con el derecho de propiedad intelectual y con la vigencia del contrato en el tiempo y la posibilidad de renovarlo en el tiempo igualmente, si se da, o eventualmente de poderlo terminar anticipadamente si no está funcionando el asunto bien. La terminación y condición de terminación es supremamente importante. Una cosa que quiero mencionar ahí son el tema de las grant back clauses y eventualmente el tema de las regalías mínimas esperadas. Esos dos temas pueden estar muy ligados específicamente para decir, mire, si mi compensación y mi remuneración va a depender de que esto funcione en el mercado y que se venda, pues yo quiero usted, licenciatario, que se haga el mejor esfuerzo para llevarlo al mercado y vender. Porque si usted no vende, no lo lleva al mercado o se toma demasiado tiempo haciéndolo, pues evidentemente yo puedo tener una pérdida de oportunidad. Y ahí es cuando vienen esas regalías mínimas que ayudan a estimular un poquito ese proceso, pero que para algunos emprendedores, por ejemplo, a veces son muy complicadas y muy difíciles porque usted me está obligando a mi emprendimiento a pagar regalías mínimas sobre algo que todavía me cuesta mucho trabajo ayudar a crecer y llevar al mercado. Y por eso esa inversión que yo tengo que hacer y es importante, pero me tengo que pagar las regalías a usted. Esos equilibrios son los que vale la pena mirar con muchísimo cuidado, hacer un balance muy juicioso y de filigrana para saber exactamente qué tenemos que hacer. Y si eventualmente no funciona, pues regresen el derecho. Tengo una obligación exclusiva con usted, pero regresen el derecho. O le cede, o tengo la opción de compra de cierto tiempo y usted no uso eso, no lo puso a funcionar y no estoy recibiendo los recursos que yo quería, pues regresen el derecho. Yo tengo aquí otras posibilidades de licenciamiento y no puedo hacerlo básicamente porque el derecho lo dio a usted y además le di exclusividad o se lo cedí por un periodo de tiempo específico para que usted hiciera esa productividad. No ocurrió esa productividad, no se generó en esos ingresos correspondientes. Entonces, regrésenmelo acá, sigamos de amigos y yo hago otros negocios que tengo por aquí armando o pendientes. Eso puede ser interesante. El tema de las mejoras que ya las mencionaba anteriormente, supremamente clave, supremamente útil. Esas mejoras a quién le pertenecen, esa propiedad intelectual de las mejoras a quién le pertenecen y si eventualmente eso genera más licencias y corrientemente generar más licencias. Y es buenísimo que genere más licencias. Eso es una maravilla, es una discusión espectacular, porque no nos estamos quedando quietos. Ahí es cuando el recurso humano de la persona que me está licenciando, me está transfiriendo, me está entregando, me está permitiendo usar ese derecho de propiedad intelectual sobre esas tecnologías o sobre esas obras o sobre esas marcas, eventualmente genera más cosas. Sigue pensando, sigue generando, sigue solucionando cosas. Eso es muy chévere. El tema de las garantías, las responsabilidades y la eliminación de responsabilidad. Sobre todo si son tecnologías que tienen que ver con productos farmacéuticos o agroquímicos o cosméticos o alimentos o biotecnología. Ahí es muy clave saber exactamente hasta dónde va mi responsabilidad, qué garantizo, qué no garantizo, a qué limitaciones esa responsabilidad, si eventualmente me vinculan a mí a alguna clase de actividad que se desarrolló con algún cliente del licenciatario y este cliente terminó recibiendo alguna clase de daño o alguna clase de perjuicio como resultado de la utilización de ese producto, que está incorporando todo parte de los derechos de propiedad intelectual que yo licencié. Si eventualmente ahí ese tercero opta por demandarme a mí como licenciante porque estoy metido en ese negocio, cómo sería esa comunicación y esos apoyos y esos esfuerzos con mi licenciatario y eventualmente qué clase de responsabilidad estoy dispuesto a asumir. Por supuesto, todo el tema de resolución de conflictos y disputas es súper clave, que tiene mucho que ver con la ley, si yo voy a la jurisdicción, si yo opto por arbitramiento, qué clase de cosas genera el arbitramiento. Esa discusión hay que tenerla con muchísimo cuidado y con muchísimo juicio. Estas son básicamente las cláusulas. Sé que hay mucho más para conversar. Ustedes seguramente tienen muchas cosas para decir, para contar más específico. Eran como básicamente los puntos que quería tocar con ustedes. Les ruego que me excusen porque creo que me extendí bastante el tiempo. Como siempre me pasa, yo me emociono con estos temas. Como ustedes se dan cuenta, me emocionan muchísimo esos temas y eventualmente se me pega la aguja. Así que les ruego que me excusen porque creo que me extendí el tiempo. Magdalena me está regañando con toda la razón. Pero si hay preguntas, si hay inquietudes, si hay comentarios, si hay alguna clase de intervención que valga la pena que conversemos, pues por favor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disponibilidad y sobre todo por su presencia conmigo el día de hoy, de esperarme unos minutos adicionales en esta conversación. Muchas gracias. No sé, Manuela, si Gracias. tenemos preguntas.
Sí, señor. Gracias, Carlos, por tu excelente y magnífica presentación, como siempre, abordando temas de muchísimo interés para nuestra audiencia. Así es, Carlos, tenemos varias preguntas. Dentro de nuestra casilla de preguntas y respuestas tenemos en este momento 6 preguntas. La primera dice, ¿cómo incentivar esta iniciativa en empresas que aún no han incursionado en investigación IPI? Me imagino que se refiere al tema de licenciamiento. Um, Esa es una muy buena pregunta y tiene mucho que ver con lo que hablamos un poco al principio, y es que eh, yo soy de la opinión que la gran mayoría de empresas que participan, y particularmente emprendimientos, siempre tratan de sacar algo nuevo, algo distinto, algo diferente, una solución, algo diferente, algo distinto, y yo siempre creo que siempre hay propiedad intelectual involucrada. Y el reto que yo le propongo a la persona que me pregunta, y no sé si espero que esté orientando la respuesta hacia donde usted está interesado que le conversemos, si no, por favor, corríjame y regáñeme, por favor, por favor. Um, ese es el reto de poder identificar exactamente esa propiedad intelectual que está ahí, esos activos intangibles que estoy desarrollando, ese know-how que tengo ahí, esa formulación, esa receta, esa propuesta distinta, novedosa, esa presentación linda y bonita de mi restaurante o de mi establecimiento comercial, esos diseños de mis productos que los hacen más atractivos, que los hacen distintos, que los hacen diferentes, que los distinguen de los demás, que eventualmente tienen algún nombre, alguna denominación que vale la pena eventualmente proteger. Hay algunos de esos derechos de propiedad intelectual que son extremadamente fáciles de proteger, sencillos de proteger, que no son altamente costosos de proteger, inclusive si uno necesita registro, y que vale la pena hacerlo, y que uno se lamenta espantosamente. Y yo he tenido la experiencia de acompañar particularmente emprendedores que han terminado pegándose contra el mundo porque no lograron identificar adecuadamente o oportunamente esos activos intangibles, esos derechos de propiedad intelectual. No sabían que los tenían, no sabían que eran tan ricos como debían haberlo hecho. Ha hecho un trabajo juicioso, bien disciplinado de hacer eso, convertir ese producto, de generar esos servicios, de armarlo, de posicionarse en el mercado, y eventualmente, ¡pum!, desaparece alguien y chácate, les registra algo de la propiedad intelectual o toda la propiedad intelectual de algunos de los productos o servicios que ellos están ofreciendo, y les genera ese impacto. Entonces, lo primero es, por supuesto, tener una estrategia de propiedad intelectual, ojalá identificar esos activos intangibles de propiedad intelectual, y lo siguiente es un poco pensar ese tema de monetización. Yo, como monetizo esa propiedad intelectual, yo estoy absolutamente seguro que un emprendedor o una pequeña y mediana empresa de monetizar sí sabe, lo hace muy bien, porque lo contrario, pues no comen, no sobreviven, no hacen plata, no pagan la nómina, no comen ellos mismos. Si saben ustedes, si saben hacerlo. Lo que me gustaría es que incorporaran dentro de eso ese tema de propiedad intelectual, ese tema de licenciamiento, y puedan hacerlo adecuadamente, y ojalá parte de las reglas y de las sugerencias que me tomé el atrevimiento de comentar durante de esta conversación sean de alguna utilidad. Y no sé si espero que le haya dado a la respuesta y tenga sentido lo que acabo de decir para la persona que preguntó. Bien, a ver, vamos a otra. ¿Cuál es el estado de lo que se licencia? Es decir, normalmente si una patente, por ejemplo, se debe poner a punto para que le funcione el licenciatario, ¿quién debe hacer esta puesta a punto? ¿Eso normalmente hace parte del contrato de licencia o es un tema aparte? Esa pregunta me la hace María Lancheros. La anterior nos la hacía Luis Molina. Si Luis Molina quiere que le profundicemos un poco en la respuesta que nos dio Carlos, le agradecemos ponerlo nuevamente en el box de preguntas y Listo, respuestas. Luis. Sí, por favor, muchas gracias. Mm. María, a ver, esta pregunta es bien chévere y bien interesante porque genera muchas posibilidades. En principio, uno no necesita tener todo listo, o todo armado, o que esté funcionando perfectamente. Lo que sí, uno puede tener tecnologías que están en un estado embrionario, que tiene muchas posibilidades, muchas posibles aplicaciones que solucionan muchas cosas, pero que les falta todavía madurarse, que les falta todavía la posibilidad de tener claridad de cómo genera esa inversión. Cómo puede hacer un retorno de inversión específico, porque requiere un poquito de desarrollo, un poquito de validación. Eso se puede hacer, se sigue haciendo, se va haciendo, cada vez es más fácil hacerlo.
Hay tecnologías en donde es más sencillo y es menos costoso. Hay tecnologías en donde se requieren costos bien importantes. En biotecnología, por ejemplo, se puede requerir costos y inversiones importantes para poder hacer esa validación, para poder generar un producto, para poder eventualmente mejorar y desarrollar un producto específico que eventualmente tenga un impacto en el mercado o que pueda llegar al mercado, que tiene unos tiempos un poquito más largados, adicionalmente porque muchos de ellos pueden incluso requerir permisos gubernamentales o permisos de entidades regulatorias específicas que adicionalmente pueden aumentar un poco los costos de transacción y un poco los costos de llevar ese producto al mercado, pero es posible hacerlo en cualquier lado. Ahora, hay contratos de licencia en donde yo simplemente hago el tema de validación. Yo les cuento la experiencia específica que tengo yo acá, por ejemplo, en Japón. La gran mayoría, una buena parte de las universidades licencian sus tecnologías a las empresas pequeñas y medianas y sobre todo las grandes empresas con regalías cero. Básicamente para hacer eso, básicamente para poder hacer el trabajo de validación, para poder hacer el trabajo de desarrollo de producto, para acompañar a la empresa en esa validación y desarrollo de producto, aprender y generar más propiedad intelectual durante ese proceso. Eso corrientemente, no siempre, pero corrientemente ocurre, y eventualmente que podemos acompañar a esa gran empresa o esa empresa, o yo soy emprendimiento y acompaño a esa mediana empresa o nacional o internacional para que me ayude a desarrollar ese producto y tener claramente exactamente cómo yo lo voy a llevar finalmente al mercado. Hay un contrato de licencia para eso, se puede hacer perfectamente, uno genera las opciones después, si esto funciona, pues entonces mira, formalizar un contrato de licencia de esta naturaleza, si funciona mucho menos así, si efectivamente no funciona, pues no hay ningún problema, aprendimos y pues hay esfuerzos. ¿Quién paga eso? Y la pregunta es clave, es suya, es ¿quién paga eso? Ahí es el tema de quién paga eso. Tiene muchísimo que ver con exactamente qué clase de beneficios queremos nosotros obtener con eso, qué clase de modelo de negocio o plan de negocio estamos pensando para eso, cómo hacer esos pagos de esos esfuerzos ahí. A veces es útil tener algo medianamente organizado, bien desarrollado, que tenga por lo menos una pequeña validación, particularmente si uno está haciendo licenciamiento internacional, particularmente si está uno en país en vías de desarrollo, viva a tecnologías o a mercados de países desarrollados. A veces es mucho mejor tener esos datos de validación y hacer ese esfuerzo nosotros económicamente, yo licenciante, para poder tener datos, para poder mostrar, para poder mostrarle a mi potencial licenciatario que efectivamente esto funciona en esas condiciones, bajo estas circunstancias, con estas características técnicas específicas, y aquí hay datos. Y aquí hay datos que pueden mostrar eso. Y aquí hay resultados específicos que yo he hecho en laboratorio, que he hecho en pilotos, en pruebas pilotos específicas, y ahí la inversión la hago yo. O eventualmente la hacemos conjuntamente y ahí eso se pone mucho más interesante. Y yo conozco ejemplos bastante importantes de universidades en el país que han hecho ese trabajo conjuntamente con empresas que no han logrado crecer en el respecto, que han generado mucho más propiedad intelectual, que hay una claridad sobre a quién pertenece esa propiedad intelectual y eventualmente qué clase de esfuerzos se van a trasladar por la inversión que hace la empresa en el desarrollo del producto y eventualmente el impacto que va a tener, por supuesto, en las regalías o en las compensaciones correspondientes que yo iba a recibir. O eventualmente yo simplemente le entrego la tecnología, tiene un potencial tan interesante, tan útil, que el licenciatario simplemente dice, sí, tranquilo, no se preocupe más, no se estrese más, démela así como está, yo me la llevo. Y yo hago todo el trabajo justito y le pago una regalía por eso. Pero el tema de valoración de esa propiedad intelectual y de ese activo intangible seguramente va a variar dependiendo de esos esfuerzos y esos costos que nos asume y cómo los asume y por qué los asume y por cuánto tiempo los asume y los riesgos que significan asumir esos costos. Ahí seguramente va a haber una discusión interesante sobre la valoración, más que la valoración sobre la compensación y cómo se va a compensar y en qué tiempo se va a compensar, los hitos específicos y los cronogramas que uno establece en los contratos de licenciamiento son supremamente claves, son supremamente útiles, tenerlos bien claros y ojalá lo más medibles posible para que uno pueda fácilmente saber si llegamos o no llegamos a ese hito, si llegamos o no llegamos a esa etapa, si se cumplió o no se cumplió y si eventualmente eso significa que aparecen alguna clase de compensación o no. O evidentemente eso es el hito que no se cumplió y es el indicador que efectivamente la licencia se acaba, se termina. Y aquí vienen muchos esfuerzos y unas preguntas bien interesantes. No sé, espero que eso ayude un poquitico a contestar la inquietud. Bueno, a ver, ¿existe una tabla para regalías de acuerdo al tipo de industria? Por ejemplo, textiles no tejidos ecológicos. La respuesta Alejandro corta es Moreno. sí.
La respuesta es corta, sí, la respuesta es corta, sí, sí hay tablas de regalías. Hay tablas de regalías, corrientemente se están haciendo por mercados. Corrientemente en los países desarrollados tienen más claro ese tablas de regalías, y los pueden servir a nosotros en países en vías de desarrollo como referente. Pero yo siempre soy de la opinión y sugiero que aunque sirvan de referente y sirvan como de estandarización y se pueden, algunas de esas tablas de regalías están disponibles gratuitamente o no tan gratuitamente, pero por lo menos sin pagar demasiado. Pero otras por las que hay que pagar porque hay gente que ha hecho un esfuerzo importante en conseguir información y yo a veces prefiero pagar. Y prefiero pagar, ¿por qué? Porque como mencionamos anteriormente con los datos, yo quiero que ojalá esos datos sean lo más cercano posible, lo más fidedignos posibles, lo más útiles posibles. El pago no es muy alto, no es muy costoso, pero vale la pena hacerlo. Que le permitan obtener esos datos de referencia, que le permitan obtener además el soporte de esos datos específicos y de dónde salieron los porcentajes de regalías, por ejemplo, para esa tecnología específica, por ejemplo, para el sector industrial que usted menciona. Y particularmente para ese sector industrial, ese tipo de tecnologías eventualmente como corrientemente se vienen licenciando. Y no solamente poder tener acceso a las tablas, si me lo permite el atrevimiento y tratar de expandir un poquitico mi respuesta, es adicionalmente qué clase cómo se negocia eso, qué clase de esfuerzos, qué clase de características específicas y eventualmente el tipo de licenciamiento que se hace en ese tipo de industria, para ese tipo de aplicaciones, con ese tipo de tecnología o con ese tipo de derechos de propiedad intelectual que se están licenciando, cuáles son los esfuerzos que se hacen, cuánto se está pagando, cómo están pagando otros o cómo han pagado otros, qué clase de transacciones se han venido haciendo y qué clase de características tienen esas transacciones. Y a veces eso me sirve un poquitico para tener referencias o tener nosotros referencias, licenciatario y licenciante, sobre cómo eventualmente podemos organizar nuestro propio licenciamiento y tener esos referentes nos sirven a uno un poquitico para saber qué está haciendo el vecino o los vecinos, y de esa manera eventualmente o hacer lo mismo que hacen los vecinos o eventualmente tenerlos de referencia pero adaptarlos específicamente acá. Y en países en vías de desarrollo como el nuestro yo sí creo que vale la pena adaptarlos, hacer un trabajo de adaptación, de platanización de muchos de esos referentes y muchas de esas tablas, porque pues funcionan perfectamente para mercados en donde hay un flujo enorme, importante, grande de circulación de bienes y servicios. El nuestro puede ser un poquito más modesto, puede ser un poquito más pequeño, y eventualmente los esfuerzos y los costos para poder penetrar ese mercado y para poder generar, para poder educar al consumidor para que efectivamente utilice este producto incorporando mi tecnología que yo le licencio a usted pequeño emprendimiento, pues puede ser más largos, puede ser más costosos, pues más difícil, puede ser menos fácil que eventualmente genere retorno a esa inversión. Puede ser distinto en países desarrollados, y ahí es donde yo creo que vale la pena tener, tener esos referentes, consultarlos, mirarlos, ojalá mirar los contratos o los términos que incluyó esa negociación, y pero de alguna forma adaptarlos y platanizarlos. Les ruego que me excusen por el término, que me ha gustado muchísimo, lo escuché en Barranquilla, me pareció espectacular. Entonces, platanizar esa clase de resultados y ponerlos y adaptarlos a nuestra solución específica y discutirlos abiertamente y transparentemente con nuestro socio, nuestra contraparte que estamos construyendo este contrato de licencia. Bueno, Carlos, hay otra pregunta de Leonardo Alfredo Triana. Dice, ¿cuál ejemplo de negociación de licencias nos puedes compartir? My goodness. Hay muchos. Eh, tengo muchos, tengo bastantes con los que hemos venido trabajando. Hay algunos con los que no puedo comentar por razones de confidencialidad, pero hay uno que me gustó mucho hace algún tiempo y espero que las personas que estén involucradas no se incomoden con el tema. No voy a mencionar nombres específicos, pero hay uno que me gustó mucho, que fue entre un centro de investigación y una universidad muy importante en el país y una de las compañías farmacéuticas más importantes de Colombia, porque el centro de investigación y la universidad habían venido creciendo de manera importante en la conformación de un portafolio de propiedad intelectual sobre una tecnología específica que le interesaba a esa compañía farmacéutica, y el centro de investigación de la universidad lograron ponerse de acuerdo y conversar adecuadamente sobre cuál es la estrategia conjunta para poder ofrecer conjuntamente esas tecnologías, hacer una especie como
de llave de trabajo para que el esfuerzo de una y el esfuerzo de otra eventualmente fueran complementarias, y sobre todo que pudimos ayudar a la empresa, perdóneme, discúlpeme, ayudar a la empresa con esa solución que efectivamente le fuera útil, le fuera práctica, le fuera importante, le generara un valor agregado, y sobre todo generar todas esas oportunidades de expansión y desarrollo de posibles negocios. Y me gustó mucho, pues, no solamente por esa cooperación y por esa conversación interesante, inteligente, juiciosa, transparente, muy dinámica y muy juiciosa en términos de la oferta desde el licenciante o de los licenciantes al licenciatario, pero adicionalmente diseñar el modelo de negocio. O sea, yo quiero no solamente licencia, sino por territorios, por aplicaciones, por productos, por subproductos, por sublicenciatarios. Ese diseño que se armó, que se organizó, esa negociación que hubo, ese intercambio que hubo inteligente, juicioso, por supuesto, extenuante también en ocasiones, con la empresa, fue muy útil, fue muy interesante, y creo que a partir de ahí salieron unas opciones muy, muy chéveres. Creo que adicionalmente las universidades aprendieron a tener esos referentes, esos elementos en la Universidad de Ciencia de Investigación, a tener esos referentes para poder utilizarlos en otros ejercicios adicionales con otras empresas o con otros licenciatarios. Creo que a la empresa igualmente le sirvió muchísimo porque está recibiendo esa tecnología, está recibiendo esa solución, está recibiendo el acompañamiento experto de la universidad y de la empresa, está utilizando las instalaciones y el recurso humano de la universidad y el centro de investigación para poder efectivamente hacer esa transferencia de tecnología y generar esas capacidades internas. O sea, creo que ahí hay un esfuerzo muy interesante, muy chévere, muy bonito, que creo que terminó siendo altamente exitoso, o por lo menos creo que ha venido siendo exitoso, y me parece que eso puede ser uno de los ejemplos que me gustaría contarle. No es un ejemplo reciente, es un ejemplo un poquitico más viejito, pero a mí me gustó mucho y me pareció muy interesante y muy chévere, y lo trato de comentar con cierta frecuencia, porque creo que es indicativo de cómo nosotros hacemos las cosas bien. Si hacemos las cosas, si estamos bien entrenaditos, si sabemos exactamente qué queremos ofrecer, cómo queremos ofrecerlo, si podemos tener una conversación transparente y podemos tener claro cuál es el modelo de negocio y cuál es el plan de negocio que nos queremos plantear, y cómo eventualmente son puntos claves para poder hacer una conversación juiciosa al momento de negociar y tener herramientas y argumentos específicos para poder llegar a acuerdos específicos y poder solventar aquellos en donde ha habido cuellos de botella. Por supuesto, esa negociación no fue sencilla, fue larga, hubo momentos bastante complicados y bastante difíciles, siempre los hay, eso no hay ninguna, casi nunca hay un licenciamiento donde uno dice, uy, esto salió pues divino, no, todo el mundo era ángeles y todo el mundo salió contento y dándose besitos. A veces hay roces, hay complicaciones, hay diferencias. El tema de la comunicación es supremamente importante en temas de licenciamiento, y cómo uno comunica y cómo uno tiene tiempos y momentos y personas que eventualmente le ayudan a destrabar esa clase de conflictos que hay. Pero eso es un ejemplo que pueda compartir, y espero que sea de alguna forma útil e importante para resolver la inquietud. Carlos Mauricio Echeverry nos pregunta, ¿qué aspectos clave considera que se deben tener en cuenta en el licenciamiento de modalidades específicas cubiertas de manera general por las reivindicaciones? ¿Qué hacer cuando estas modalidades se asocian con tecnologías cambiantes? Por ejemplo, una patente reivindica MS Office, MS Word, es una modalidad específica, no reivindicada directamente. Esto enmarcado en las actualizaciones y cambios de MS Word. A ver, no sé si entiendo bien la pregunta, pero a ver, si ¿Te la intento, repito? a ver, sí, por favor, hables un poquito cerca, se me acerca el micrófono, que es que te escucho un poquito lejos del micrófono. Ok. Mira, ¿qué aspectos clave considera que se deben tener en cuenta en el licenciamiento de modalidades específicas cubiertas de manera general por las reivindicaciones? ¿Qué hacer cuando estas modalidades se asocian con tecnologías cambiantes? Por ejemplo, una patente reivindica MS Office, MS Word es una modalidad específica no reivindicada directamente. Esto enmarcado en las actualizaciones y cambios de MS Word. Ya, ok, creo que entendí un poquito. Pues, a ver, esa es una muy buena pregunta. Eh, eh,
Eso ofrece varios retos interesantes. Uno, tengo una reivindicación que puede ser bastante comprensiva, bastante amplia, que eventualmente cubre esas aplicaciones, esas modificaciones, esas adaptaciones, tal vez. Pero no tengo reivindicaciones específicas que de alguna manera se refieran particularmente y concretamente a esas modalidades, esas aplicaciones, a esos, y eventualmente, usted lo dice muy bien, son cambiantes, o sea, pueden ser flexibles, en el tiempo puede haber cosas que eventualmente a mí no se me han ocurrido, no había pensado específicamente, pero resultaron, ¡prum!, aparecieron y están ahí. Y si yo tengo un contrato de licencia y con el licenciatario y tengo esa patente global de esa manera y tengo esas reivindicaciones así generales, importantes, que de alguna forma son juiciosamente comprensivas del concepto inventivo, pero no todas las aplicaciones que estamos licenciando eventualmente están claramente expresadas en el capítulo reivindicatorio o en las reivindicaciones que forman parte de la patente. Esa clase de due diligence, de alguna forma que uno hace esa clase de evaluación que hace uno, pues lo que le permite básicamente es medir específicamente qué clase de contrato de licencia yo puedo generar, qué clase de regalías puedo yo pedir, qué clase de riesgos eventualmente está asumiendo el licenciatario, porque podría no tener suficientes herramientas la patente para poder excluir a un tercero o a un competidor de usar mi tecnología. Podría tener algunas herramientas, pero también las reivindicaciones pueden no ser suficientemente claras, suficientemente específicas y podemos haber unos riesgos que estamos corriendo ahí. Ese riesgo, ese gap que hay ahí de la posibilidad de que efectivamente haya un tercero que esté infringiendo el derecho, pero que no haya una claridad sobre cómo vamos a hacer exigible el derecho, puede haber esas posibilidades y eso puede generar un impacto específico en el licenciamiento. Yo creo que la forma de licenciar eso es pues licenciar sobre los usos y aplicaciones que vamos a tener, que están más o menos comprendidas dentro del concepto inventivo, que de alguna forma las reivindicaciones alcanzan a cubrir eso y que a pesar de que tenemos esos riesgos, tenemos esas eventualidades y que podemos tener algunos problemas con eso, pues dejar en la licencia esa clase de cosas. Cuando pase eso, si pasa eso, si nos invalida la patente o si efectivamente resulta que el juez de la República o en Colombia o por fuera de Colombia decide que efectivamente ese acto infractor no cabe dentro del alcance de las reivindicaciones o escapa al alcance de las reivindicaciones o no completamente cubre el alcance de las reivindicaciones y por lo tanto pues le ganamos, pero no le ganamos, pedacito parcialmente, eso es posible medirlo de alguna forma y ponerlo en la licencia, negociarlo en la licencia y poder esas eventualidades, esos riesgos, esas circunstancias, esas situaciones que eventualmente afectan el uso de esa tecnología o de ese derecho de propiedad intelectual, particularmente para esas aplicaciones, y que eventualmente pueda haber. Y otra cosa que se me parece supremamente clave ahí es el tema de las mejoras, o sea, que eventualmente uno pueda seguir trabajando y seguir generando propiedad intelectual sobre esas otras aplicaciones que hay, que resultan que son útiles, que son interesantes, que aparecen durante el trabajo, durante el término de duración o vigencia de la licencia y que pueden generar propiedad intelectual. Y eso pasa casi todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está pasando y es muy chévere y es muy bonito por ese ejercicio permanente de identificar activos tangibles sobre esos resultados que estamos haciendo, esa posibilidad en la licencia, el acceso que yo debo tener o que yo quisiera tener sobre esas aplicaciones nuevas, sobre esas modalidades adicionales, sobre esos usos particulares, sobre esas mejoras que están resultando de la tecnología, cómo hacer ese uso futuro de la tecnología o modalidades adicionales de la tecnología o versiones distintas de la tecnología para cubrir un poco esas aplicaciones o usos que originalmente no están ahí y que eventualmente resultan de la actividad de investigación y desarrollo que seguimos haciendo o que sigue haciendo mi licenciante, por ejemplo, o que yo como licenciatario, a partir de lo que he aprendido, empiezo a hacer o sigo haciendo o debo hacer básicamente porque necesito que sobrevivir en el mercado. Esa clase de marco básico de referencia debería quedar ahí, que eso podría eventualmente generar más comprensión de unas licencias adicionales o distintas o diferentes, o incluso modificar la actual para poder reducir regalías o ampliarla para mejorar la licencia y no solamente dejarla como licencia, sino compartir adicionalmente esfuerzos adicionales en esta clase de contratos de transferencia de tecnología, de desarrollo de producto o de co-desarrollo que eventualmente cubra un poquito esos esfuerzos adicionales y esas aplicaciones distintas. Entonces, si esto ayuda un poquitico a responder la pregunta, espero que sí. Si no, por favor, me cuenta y yo intento hacer algo mejor, un mejor esfuerzo.
Carlos, Gustavo Sánchez pregunta, para debatir conflictos sobre PI, ¿qué es mejor, arbitraje o amigable composición? ¿Qué es mejor que? Perdón, es que te escuché mal. ¿Qué es mejor, arbitraje o amigable composición para debatir conflictos sobre propiedad intelectual? Pues yo soy de la opinión que yo prefiero arrancar por opciones, por supuesto, que involucren, ojalá, una, una solución que provenga de las mismas partes. La mecánica de composición básicamente pues, es un tercero que llamamos aquí para que intervenga y nos ayude a acercar las posiciones de las partes, a mirar el problema y nos ofrezca alternativas que eventualmente nos ayuda a aproximar el asunto. Pero al final del día, el amigable componedor no impone usualmente la solución. No dice, mire, ¿sabe qué? En mi opinión, después de escuchar a ustedes dos y mirar cómo está la situación y el problema, pues yo creo que la solución es la siguiente y es obligatorio para ustedes dos, salvo que yo lo pacte de esa manera. En el arbitramiento un poco la idea sí es esa, ¿no? Un poco la idea sí es que yo cuando convoco el tribunal de arbitramiento, yo le doy el poder, yo, licenciante, y yo, licenciatario, le doy el poder al árbitro o a los árbitros para que hagamos un juicio privado. Aquí no es un proceso de aproximación, de acercamiento, de limación de empresas, de buscar alternativas específicas para ver cómo solucionar los problemas, sino aquí efectivamente eso es un tribunal. Yo presento mis argumentos, el Senado presenta mis argumentos, presenta las pruebas, presenta lo que tenga que hacer y el tribunal emite un veredicto que yo acordé por la cláusula compromisoria contractualmente que voy a aceptar, que voy a cumplir y que lo que decide el árbitro efectivamente va a ser lo que es. Y si efectivamente eso está ahí dentro, pactado en la licencia, pues hagámoslo. Pero yo particularmente soy muy partidario de agotar todas las posibilidades de arreglo directo o de darlo con la ayuda terceros que eventualmente nos ayuden a hacer esos acercamientos. Una cosa sumamente clave es que ojalá nos permita igualmente evitar que la relación personal se deteriore o genere o nos cree problemas, particularmente nosotros los latinoamericanos que somos tan emocionales, tan pasionales, tan impulsivos, a veces tomamos decisiones por el calor del agite y de los temperamentos y de la emoción y la pasión que nos genera ese tema y perdemos un poquitico cierta perspectiva que es a veces una de las ventajas que tienen, por ejemplo, en otras culturas que ven esos temas un poquito menos desapasionados, más tranquilos, más reposados, y ahí es donde uno puede terminar perdiendo ahí. Pero yo prefiero esas aproximaciones que ojalá le permitan tener control. Y en términos de costos, por supuesto, un amigable componedor puede llegar a ser mucho más barato que un arbitraje. En términos de un árbitro corrientemente es costoso, no es barato, es una justicia privada, yo estoy pactando una justicia privada, una justicia transaccional, una justicia entre las dos partes y le estoy asignando igualmente a un privado el poder para poder decidir al respecto y corrientemente dependiendo uno esté, pues puede ser más costoso o menos costoso. Si es un arbitraje internacional, pues es evidentemente muchísimo más costoso y genera muchísimos más esfuerzos y por supuesto los abogados o las personas que le ayudan a uno para poder para poder participar en ese tribunal y presentar lo que uno tiene que presentar, los argumentos, la demanda, las respuestas, las pruebas, etcétera, pues generan unos costos adicionales que son complicados. En otros mecanismos de arreglo directo, yo prefiero agotar esos tanto como sea posible. Llamar a terceros es siempre útil, es siempre interesante, es siempre muy buena idea. Ojalá útil personas, terceros expertos que le ayuden a resolver el problema y ojalá tan imparciales como sea posible para que las partes de alguna manera le permitan a ese tercero aproximar posiciones, llegar a alguna clase de acuerdos básicos sencillos, abordar los puntos álgidos y difíciles y ojalá llegar a acuerdos entre nosotros mismos. Ojalá eso pueda ser sencillo, a veces no es fácil y por eso es que preferimos que un árbitro decida, un juez privado decida y nos diga exactamente si eso es para mí o para usted, si esto es verde o rojo, y diga de una vez si eso es verde o rojo, y si es verde, pues entonces perdí, y si es rojo, pues gané, etcétera.
pero ahí el tema tiene mucho que ver con los costos, tiene mucho que ver con la relación de las personas, tiene mucho que ver con la confianza que me genera la otra parte y con si efectivamente yo prefiero seguir invirtiendo en el esfuerzo de arreglarlo personalmente o directamente o con la intervención de ese tercero que yo llamo para ayudarme a llegar a acuerdos específicos, o definitivamente yo me quiero desgastar con ese tema. Una vez voy al árbitro o a los árbitros y me atengo a lo que los árbitros digan, porque pues es mucho más eficiente, mucho más efectivo, es más útil, es más práctico, es más cortico, es más pequeñito, hay que pagar plata, hay que hacer un esfuerzo económico importante, pero a largo plazo, a mediano plazo puede llegar a ser mucho más barato, mucho más eficiente que tenga un árbitro que específicamente es entrenado y experto en el tema, que me dé un veredicto que sea exigible para las dos partes que están involucradas en el negocio. Esa es mi opinión. Y yo no soy experto en apretamiento, por supuesto. Bueno, hay otra del señor Flavio Vélez. Cuando un cliente adquiere licencias en Colombia de un software extranjero, el concepto de transferencia de derechos patrimoniales no exclusivo del aplicativo, sigue evitando el pago de impuestos de nacionalización. Dos, cuando uno vende una licencia, es que esa es otra tal vez. Te hizo dos preguntas ahí mismo. Entonces, si quieres esa, primero y después hacemos la otra. ¿Me repites, María Clara? Es que te escucho muy mal, un poquitico te escucho mal. Cuando un cliente adquiere licencias en Colombia de un software extranjero, el concepto de transferencia de derechos patrimoniales no exclusivo del aplicativo sigue evitando el pago de impuestos de nacionalización. Pues eso es una pregunta creo que un poquito más tributaria y yo no sabría dar una respuesta a eso desde el punto de vista tributario. No sé muy bien si se pagan o no se pagan impuestos sobre eso. No tendría una respuesta para darle al respecto. Entonces, Ok. si la pregunta es tributaria, no sabría cómo No responder. podemos. Ajá. Bueno, la segunda que la hace es, creo que también tiene que ver con impuestos. Cuando uno vende una licencia de software nacional en el exterior, el cliente en el extranjero en su país debe pagar unos impuestos y hacer unas retenciones. ¿Hay manera de poder descontar esos descuentos en Colombia que le hacen en el exterior? Me imagino que eso puede depender si efectivamente tenemos alguna clase de acuerdo de doble tributación ahí con ese país, con ese mercado, y eventualmente eso podría tener alguna clase de impacto en esa relación y en esa pregunta, pero de nuevo yo me excuso porque ese tema tributario no es parte de lo que yo corrientemente hago y conozco, así que mi opinión podría ser equivocada y posiblemente sea equivocada porque no sabría, no tenía una respuesta muy clara sobre ese tema tributario, pero es muy importante. Sin embargo, me disculpo porque no, 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 no creo que pueda dar una respuesta inteligente e ilustrada sobre esa parte de preguntas. Por favor. Bien, Carlos. Hay otra de un señor Víctor Rojas. En cuanto a los mecanismos de observancia, ¿cómo pueden hacer los emprendedores que cuentan con PI, pero no cuentan con la capacidad financiera para pelear por infracciones y en donde no se logre ir por la vía de la negociación? Pues, Víctor, mire, el tema de la observancia en Colombia creo que ha mejorado de una manera muy importante. Eh, yo particularmente soy muy fanático de las medidas cautelares. Creo que si uno logra obtener la medida cautelar y en propiedad industrial, por lo menos usando la industria de comercio, creo que tenemos un récord bastante bueno usando medidas cautelares y eso puede ser un mecanismo relativamente sencillo. No voy a decir que completamente barato, o sea, que completamente pues no hay que pagar absolutamente nada. Seguramente sí hay que ojalá acompañarse y asesorarse de un profesional del derecho que conozca un poco esos temas, que haya tenido algo, que entienda este asunto y que pueda acompañar y mejorar en ese proceso, pero eventualmente el emprendedor mismo podría eventualmente usar eso, esas herramientas. Yo el tema de las medidas cautelares me parece que son muy útiles. Básicamente lo que serviría la medida cautelar es para decirle a ese infractor o a ese posible o potencial infractor que efectivamente lo hemos identificado como infractor, que tengo una prueba básica, sencilla, sumaria, mínima,
de que efectivamente hay una infracción de mi derecho de propiedad intelectual que tiene este alcance y que tiene esa comprensión y que usted hemos detectado que esa conducta, este comportamiento, ese producto, ese servicio, con el que está participando usted en el mercado, eventualmente está usando todo parte de mi propiedad intelectual y a mí me gustaría que el juez de la República, particularmente que el funcionario de la Superintendencia de Comercio, por ejemplo, que tiene funciones jurisdiccionales, pues haga ese orden de una medida cautelar previa por el cual de alguna forma me haga dos cosas. Uno, pues le ordene seguir infringiendo, le ordene no seguir cometiendo, cometiendo esas actividades, esos actos o generando, manufacturando, vendiendo esos productos que usted está vendiendo y que eventualmente me están generando un daño. Y dos, que ojalá le permita a usted igualmente poder recoger evidencias adicionales sobre esa infracción que soporte mejor su demanda de infracción. Pero eventualmente hay que usar el sistema, hay que usarlo de manera eficiente. Las medidas cautelares en Colombia, si uno logra presentarlas bien y puede armarlas adecuadamente con alguna prueba suficientemente buena, creo que hay una buena probabilidad que se las concedan en las Superintendencias de Comercio o en la Dirección Nacional de Derechos de Autor o en el ICA o eventualmente un juez de la República, si usted quiere optar por un juez de la República, pero esas medidas cautelares creo que pueden ser un mecanismo, una herramienta que yo le sugiero que considere, que piense, que examine, que evalúe con algún cuidado, con alguna persona que conozca el tema y que eventualmente pueda ser un mecanismo rápido, sencillo, que pueda poner a ese posible infractor o potencial infractor para traerlo a la mesa de negociación, porque la medida cautelar pues evidentemente le causa cierto daño, no daño, pero pues evidentemente lo afecta económicamente, lo afecta en el sentido de que la orden le pide que pare de hacer, que pare de vender, que pare de producir, que pare de manufacturar, que pare de exportar, que pare de importar, y eso efectivamente puede tener un impacto económico importante en este posible infractor o potencial infractor, y al generar esa clase de impacto económico, pues eventualmente una de las opciones más obvias, primera sería, pues venga, primero me siento con ese señor y empezamos a conversar el tema de cómo podemos llegar a punto de licenciamiento. A veces funciona, a veces sirve, a veces es un mecanismo útil y eficiente para poder de alguna forma acercar las partes y servir como mecanismo de monetización, pero eventualmente si ya después de cierto tiempo de la medida cautelar, pues si eso no está ocurriendo, pues se va a tener que interponer una acción judicial correspondiente y nuestra experiencia, por lo menos en la arte móvil, es que creo que nuestro sistema de propiedad intelectual ha mejorado, ha madurado bastante en esos temas, esos temas de observancia, como usted lo llama muy bien, y creo que tenemos en este momento mecanismos, tenemos personas entrenadas, tenemos instituciones organizadas para hacer una observancia juiciosa de esos derechos de propiedad intelectual, buena, exigible, dentro de tiempos razonables. Y me parece que eso es uno de los atractivos interesantes de nuestro sistema de propiedad intelectual en Colombia, y es que la observancia creo que ha mejorado muchísimo a como estaba hace algunos años atrás, y me parece a mí que ahí tenemos una ventaja y que vale la pena que eventualmente podamos utilizar esas herramientas de manera eficiente. Usted tiene toda razón, genera costos, por supuesto, genera dificultades, genera algunos problemas, pero hay unas cosas para hacer. Hay algunos programas pro bono que promueven algunas firmas de abogados en donde asumen ciertos casos sin cobrar sus honorarios específicamente. Hay esas alternativas que pueden usted eventualmente explorar para poder traer un profesional del derecho o una firma de abogados que tenga esa capacidad para poder ayudarle y afrontar esa situación específica a la que usted le preocupa, que usted no tiene los recursos o no tiene la plata suficiente para pagar una firma corrientemente, pero por ese programa pro bono que tiene la firma, que en ocasiones están muy vinculados con programas incluso gubernamentales e incluso de la misma Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que está promoviendo en los países en vías de desarrollo, que firmas de abogados como la nuestra, por ejemplo, o como otras parecidas a la nuestra, asuman esa clase de casos y eventualmente que le permitan
a esos emprendedores o a esos empresarios que tienen unos recursos bastante limitados para poder hacer eficiente uso de esas acciones de observancia, que eventualmente puedan hacerlo a través de esas actividades pro bono. Entonces, no sé si esto ayuda a responder a la inquietud. Bien, Carlos, la última pregunta que la hace Luis Mornina, quien fue la persona que te formuló la primera. Desde los permisos de explotación de un producto, ¿cómo se evalúa estas regalías mínimas que usted obtendrá mientras se comienza la comercialización? Mm. Esa parte es muy bonita. Muchas gracias por la pregunta es muy buena. El tema de el tema de regalías mínimas a mí me gusta mucho, creo que es muy interesante, es muy útil, muy bueno. La pregunta siempre va a ser, ¿y cuánto es eso de regalías mínimas? O sea, ¿cuánto va a ser eso? Y esa es la pregunta más complicada de hacer, en dos sentidos. Uno, puede ser que la valoración nos ayude un poco a dar unos rangos a través de los cuales uno puede decir este es el valor de la tecnología. Eventualmente esas consultas, esas bases de datos que mencionaba anteriormente, nos permitan tener igualmente unos rangos en donde uno puede pactar esas regalías y uno puede básicamente tasar en la licencia que yo tengo la expectativa de que en el año 1, en el año 2, en el año 3 tenga ese número, ese volumen específico de regalías, y yo esperaría que los esfuerzos que hace el licenciatario para poder llegar a esos hitos que pactamos y organizamos, eventualmente le permita igualmente generar un valor mayor de lo que son las regalías mínimas. Entonces, esa expectativa que uno tiene, que uno pacta, que uno genera con la valoración, con esas tablas específicas y un poquito con el modelo de negocio y como la adaptación de esas tablas y la adaptación de esos modelos que uno encuentra a la realidad específica, al mercado concreto, a clase de aplicaciones y usos que se va a tener, pues le puede permitir a uno básicamente establecer unas regalías mínimas que sirvan de estímulo suficiente para que el licenciatario haga su mejor esfuerzo por generar mucho más de las regalías mínimas, pero que igualmente le permitan al licenciante tener una expectativa razonable en los tiempos de la licencia, en los tiempos pactados en la licencia y organizados en la licencia, para que tenga un retorno de la inversión y para que decida tener un retorno de la inversión y para que eventualmente los esfuerzos de licenciamiento pues le generen alguna clase de compensación básica mínima. No es sencillo llegar a unos acuerdos básicos con eso, no, a veces no es sencillo, no es fácil. En Colombia, particularmente en las experiencias que yo he tenido con el tema de regalías mínimas, es que muy frecuentemente a las personas no les gusta, particularmente son emprendedores que son licenciatarios, y los emprendedores siempre dicen, bueno, un momentico, usted me está pidiendo regalías mínimas, yo no sé si esta vaina va a funcionar, no va a funcionar, puede que funcione, pero puede que no funcione, y si no funciona, igual me toca pagarle a usted tanta plata. Eso me genera a mí un costo de transacción bien complicado, bien difícil, eh, eh, pero, pero existen, están ahí, las he visto aplicar, las he visto que han funcionado. Cuando llega el momento de pagar la regalía mínima, pues seguramente hay algún estrés si uno efectivamente no ha logrado producir más allá de lo que del pago de regalía mínima que uno tiene que generar. Pero con frecuencia en países desarrollados, por ejemplo, el tema de regalías mínimas son muy útiles. Hay ciertas tecnologías que tienen ciertos potenciales interesantes de crecimiento, y que el tema de regalías mínimas son relativamente sencillos de tasar, porque uno ya tiene como referentes de mercado anteriores de productos parecidos similares o tecnologías parecidas similares, y que están generando cierta clase de regalías o cierta clase de retorno de la inversión. Entonces ahí hay referentes específicos para tasar de esas regalías mínimas, para tener claro cuántos son esos montos, esos costos, eso que va a cubrir, y sobre todo cuál es la expectativa y madurez del mercado. Y esas regalías mínimas pueden eventualmente variar dependiendo del mercado a donde uno está regalando, donde uno está negociando, o donde eventualmente se va a utilizar la propiedad intelectual que uno está licenciando. Y en ese sentido uno puede pactar regalías mínimas variables. En Colombia no cobro nada, pero pues si usted va a hacerlo en México, pues en México el mercado está un poquito más maduro para esta clase de cosas, seguramente usted va a tener una fuerza de ventas mucho más interesantes, entonces de pronto ahí va a tener mejores resultados, y ahí el tema de regalías mínimas va a ser más posible, más útil, porque el mercado efectivamente es un mercado mucho más interesante, y me interesa que usted produzca mucho más ahí y haya un mínimo básico que compense el riesgo que estoy asumiendo
colaborando con usted para llevar mi propiedad intelectual a esos mercados y los esfuerzos que adicionalmente yo estoy haciendo conjuntamente con usted para que eso madure en un producto que eventualmente genere un impacto importante en ese mercado. Entonces, no sé si esto ayuda un poquito a responder la pregunta, espero que sí, y si no, pues, por favor, Luis, estoy atento a seguir conversando al respecto. Bueno, Carlos, por el momento esas serían las preguntas que tenemos. Si quieres dar alguna conclusión, pues ya de cierre y finalizaríamos entonces con el seminario del día de hoy. No, simplemente mucho agradecerles a todos. Al final, a las 30 personas que se quedaron con nosotros conversando, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disponibilidad, muchas gracias a todas las personas que hicieron preguntas e inquietudes. Espero haber cubierto algunas de ellas y ha dado una respuesta que tenga sentido. Me excuso a los que no pude darles una respuesta completa y adecuada por mi falta de conocimiento. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que sigamos hablando de estos temas y que nos veamos muy pronto en Colombia, o los espero por aquí en Japón para que me dejen invitarles un saque. Que tengan muy buena tarde, buena noche para ustedes y gracias de nuevo por su tiempo y por su atención. Perfecto, Carlos. Bueno, entonces así hemos llegado al final de esta sesión. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos. Recuerden que la sesión queda grabada y la vamos a compartir en los próximos días con ustedes. En nombre de Olarte Moure, gracias, Carlos. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Un feliz resto de día para todos. Un feliz día para ti, Carlos, y hasta pronto. Hasta luego. Un buen día. Buenas tardes para ustedes. Buenas noches. Muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.